siempre hay apuntes interesantes. Podría verlos, pero en este caso, aunque no os lo creáis, han empezado los dos muy tranquilos. De vez en cuando se ve a Pablo Machín hacer algunas anotaciones en su libreta y se atisba un poco más de intensidad, si cabe, que en Fernando Vázquez en su banquillo. Precisamente en esa última falta que hemos visto, sabedores de que no van a disponer seguramente de demasiadas ocasiones de gol, parte del banquillo le ha recriminado al hombre que amarraba esa falta que la hubiese tirado tan bajo. Hemos hablado de cómo está el panorama para el Real Club Deportivo Mallorca. También es lícito y es natural, ¿no?, que lo hagamos con el Girona, es lo que nos toca. Un Girona que ha sumado una victoria esta temporada, fue en aquel encuentro en Montilivi, en la segunda jornada ante el Elche, un 3-1 que parecía hacer despegar al conjunto de este hombre, de Pablo Machín, después de haber empatado a 3 in extremis en la primera jornada del campeonato. Pero está claro que arriba el Girona sigue siendo el equipo que nos tenía habituados en las últimas temporadas. Quizá los guarismos sí que es verdad que están bastante abultados, hinchados en ese sentido, porque está marcando con mucha facilidad, pero los problemas le están viniendo atrás. Quizás se le descontrolan demasiado los partidos. Bueno, es verdad que algunos de los futbolistas de la temporada pasada no están, y quizá eso pues lo eche en falta pues algunos de los defensas y el propio Pablo Machín, que todavía le falta por asegurar. Ojo que viene Lago Junior, mordía ahí el costa marfileño para llevarse ese balón. Aparece a tiempo Adai Benítez para evitar que pudiese llegar Brandon, pero se equivocó en la entrega. Thierry Moutinho la quería esconder con la espuela. Hay mucho tránsito en ese carril central. Ha acabado señalando falta Pérez Montero en esa acción en la que Thierry Moutinho buscaba la acción individual. Un Thierry Moutinho que tiene mucha clase, se le cae de los bolsillos, pero necesita esa sangre que a veces se le echa en falta. Balón largo, impulsó Juanpe, el canario, el de Las Palmas, buscando a Samuel Elongo, y ahí está, poniendo en aprieto Samuel Elongo. Antonio Raillo al cordobés y forzando esa situación favorable a su equipo. Un Samuel Elongo que habrá días que esté más inspirado, habrá días que esté más o menos certero, pero lo que está claro es que con esa movilidad constante, con esos desmarques continuos, es un jugador a tener muy en cuenta en el día de hoy por la zaga del conjunto bermellón. En la zona de la retaguardia defiende con todo el Real Club Deportivo Mallorca. El envío hacia el costado, toca Cifu de primeras para Fran Sandaza dentro del área, busca la acción individual. El jugador toledano tira el autopase, quiere llegar a Fran Sandaza. El centro rasito de Eloy Amagat acaba tropezando en la defensa del Real Club Deportivo Mallorca. Quería salir con velocidad por ese costado izquierdo Thierry Moutinho. Pudo haber un agarrón sobre el jugador mallorquinista en el inicio de la jugada. Al final concluye con ese saque de banda favorable al Girona y tenemos ya un hombre en el suelo. Kiko Olivas, en este caso, que se ha hecho daño en la pugna con Joan Oriol. Pues Kiko Olivas, y salta a calentar en este caso Ramallo, que ha tenido ahí ese percance con Juan Emanuel Culio. Han ido los dos a por el balón, pero la peor parte se la ha llevado el jugador del conjunto catalán. Bueno, Culio ha entrado con los dos pies por delante. Es verdad que nos ha estirado, pero esa entrada hay árbitros que la sancionan como falta. Primero, era falta, y segundo, no ha habido tarjeta. Buena noticia para el jugador del Mallorca, porque quizá no sobraba. Por si acaso, anda realizando ejercicios de calentamiento ya, lo decía Jorge, Jonás Ramallo, el de Baracaldo, el jugador criado en la cantera del Athletic Club procedente del Leioa. Jugador que no llegó nunca a consagrarse en la primera plantilla del conjunto bilbaíno, pero que en esta, su segunda etapa en el Girona, lo que pretende es volver a ese nivel, ¿no?, que tuvo en su día en el conjunto catalán. Jugaba Eloy Amagat, la recuperación del Mallorca es Juan Rodríguez. Y ya se reincorpora Kiko Olivas. Ha habido falta clara. Buena noticia para el Girona. Por el momento va a poder seguir contando con los servicios del defensor, de uno de los tres centrales en ese dibujo, el preferido de Pablo Machín para su Girona, que utiliza algún equipo más. Ya parece que repetimos mucho esto, ¿no? Pero es el Girona, es el Mirandés, son equipos que apuestan por algo diferente, que será casualidad o no, pero el Club Deportivo Mirandés también es uno de los equipos que ve portería con mayor facilidad. Es Lago Junior,
La pone al segundo palo, llega Cifuentes. Amenazaba ahí con enviar por línea de fondo. Pensaba que sacaba la mano. En ese amago que le permite recuperar la pelota. Thierry Moutinho, el centro. Lo acaba atrapando sin problemas Yassine Bonu. Y esta también es una de las decisiones importantes a tener en cuenta. Estamos todavía en el primer tramo de temporada, pero la confianza de Pablo Machín en Bonu también la podemos analizar. Porque buscaba el ataque Fran Sandaza. Aparece Pere Pons. Acaba recuperando la pelota Juan Emanuel Culio. Lo decíamos, lo de Bonu. Sí. Bueno, ha tenido algún pequeño error que le ha costado algún disgusto al Girona en este inicio de campaña. Pero es que en el banquillo hay un portero veterano que está esperando ahí también su oportunidad. Y que cuajó una gran temporada la campaña anterior con el Llagostera. René, un extraordinario portero que de momento sigue en el banquillo y espera su oportunidad el día que, bueno, pues o se lesione Bonu o pierda la confianza Pablo Machín. Un extraordinario guardameta porque, claro, hay que sustituir al mejor portero de la temporada pasada, como fue Isaac Becerra, el ganador del trofeo Ricardo Zamora. Preparado Cifo. Está empezando a mantener la posesión y sobre todo en campo contrario el Girona. Se está empezando a hacer dueño del esférico el conjunto de Pablo Machín. Y eso ante una Real Club Deportivo Mallorca que pretende lo mismo, ser un equipo protagonista con el balón. Es algo a tener en cuenta. Samuel Elongo protege ante Juan Domínguez. La media vuelta del italiano buscando a Pere Pons en la frontal. Ha cerrado perfectamente Lagos Junior. Quiere contragolpear el conjunto de Fernando Vázquez. La media vuelta de Juan Rodríguez. La apertura es para Thierry Moutinho. Ya le va a doblar Joan Oriol. Mira hacia el otro costado. Busca la opción por dentro. Se apoyó en Juan Emanuel Culio. Culio, que tiene que retrasar su posición. Le vienen a encimar dos futbolistas. Otro de los hombres a tener en cuenta. Quizá el desequilibrio en el Real Club Deportivo Mallorca, más allá de las acometidas por banda de Lagos Junior, está muy puntualizado, muy señalado, tanto en Culio como en Brandon Thomas. Y por ahí seguro que ha trabajado también Pablo Machín a lo largo de la semana. Culio quiere jugar a la espalda. Ojo que aparece Thierry Moutinho dentro del área. No llegó el despeje de primeras de Miguel Ángel Cifuentes. Se quiere rehacer. El volante del conjunto catalán acaba por tocar en última instancia Thierry Moutinho, pero en esa duda a punto estuvo de poder acabar la jugada el Real Club Deportivo Mallorca. Quedó la pelota muerta, casi resbalaron los dos futbolistas, resbalaron ambos casi al unísono, y se quedó la pelota ahí como un par de segundos quieta, muerta en el interior del área sin que ninguno de los dos la pudiera tocar. Al final la pelota se la llevó el jugador del Girona, que envió fuera. Nuevo detalle, el que nos dejaba ahora Thierry Moutinho. Ese toque con la espuela tirando un caño y buscando la conexión con Juan Emanuel Culio, que ya se encuentra escorado cerca de la esquina. La deja de nuevo atrás Moutinho, ahora adornándose quizás en exceso. La recuperación del Girona. Quiso contragolpear, salía con fuerza Eloy Amagat, pero se la vuelve a quedar el cuadro bermellón. Culio para Juan Domínguez, marcando la pauta de ese ataque. Escalonado recibe Juan Rodríguez. Ha conseguido replegar el Girona. Desde ahí va a tener que encarar ese ataque el Real Club Deportivo Mallorca en estático con ese centro a la frontal del área pequeña. La esperaba Thierry Moutinho al segundo palo. Estuvo rápido, atento para acabar atrapando ese balón Yassine Bonu. Está tranquilo el Girona, está tranquilo el Mallorca. Parece que es el equipo bermeñón quien toma la iniciativa. Pero el Girona, ojo, que tiene siempre estas escopetas de recambio en la recámara, porque no me fiaría yo ni de lo que pueda hacer Sandaza, ni de lo que puede hacer el italiano Samuel Elongo. Inicia la escuadra de Fernando Vázquez. Lo hace Juan Domínguez. Para un futbolista que fue compañero suyo durante varias temporadas, también en el Deportivo de La Coruña, y dos de los que mejor conoce Fernando Vázquez, y que ha pedido para su proyecto, para un proyecto ambicioso que no ha empezado bien, pero que yo si soy aficionado al Mallorca, viendo cómo se mueve en sus cabales Moeta Maolango, yo entiendo que por ahí, a poco que entre la racha para los de arriba, la cosa verá mejor. Pero aquí se trata de meterla o no, y por el momento el Real Club Deportivo Mallorca en ese sentido está teniendo problemas. Ahora ha conseguido forzar ese saque de banda. Lo hizo descolgándose Juan Rodríguez al ataque. El cuero en poder de Edu Campabadal. Entrega para Lagos Junior. Quiere devolver para Campabadal pisando área. Tiene que llegar Juan Pedro Ramírez. Juanpe. Para enviar por línea de fondo y conceder el córner. Cuando vamos a alcanzar el primer cuarto de hora de juego. Cómo anima esa grada joven del conjunto mallorquinista.
Preparado Julio, alzando el brazo derecho. Algunos van sin camiseta. Prueba de la temperatura que hay en la isla. Se bota el córner. La cierra Julio, no quiere complicaciones. Bono acaba despejando de puños el salto de Joan Oriol. Se impuso ante Borja García. El Girona que quiere impulsar ese balón hacia arriba. El cuero en profundidad para Borja García. No hay fuera de juego. Ojo. Puede encarar en el 1 para 1 a Joan Oriol. Sigue Borja pisando área. Le pega a Borja. Ha fallado Cifu. Ha fallado Cifu. Le pasó ese balón entre las piernas. Yo creo que lo de Borja era un disparo, pero en todo caso se convirtió en una asistencia para Cifu. Cómo se incorpora al ataque Miguel Ángel Garrido Cifuentes. Y a punto ha estado al contragolpe el Girona de poder anotar el primero. No había fuera de juego cuando sale ese balón despedido de la bota de Samuel Elongo. Borja García todavía está en campo propio. Y ahí vamos a ver de nuevo. Pues ahora ya me deja dudas, Mira, si es intencionado o no. Yo pensaba que era un chut, pero yo creo que es un pase, pero le sale demasiado fuerte, le sale con tanta potencia que Cifu no se espera la potencia del pase de su compañero y al final, claro, es que no tiene tiempo de reaccionar, ni siquiera, aunque sea el primer toque, de prepararse el balón y de acabar rematando. El aviso para el Mallorca, perdona Jorge, el aviso para el Mallorca ha sido serio porque con un córner a favor, fíjate la que le ha montado el Girona a la contra. Decías, Jorge. Os quería comentar que justo cuando reingresó en el terreno de juego Kiko Olivas, en ese mismo momento Ramallo se sentó, pero segundos después volvió a salir a calentar. Hace pocos minutos se ha vuelto a sentar y ahí ha habido un rifirrafe entre Pablo Machín y su preparador físico que con vehemencia le ha pedido que vuelva a sacar a Ramallo para que caliente. Eso es que entiende Pablo Machín que más vale que puede haber problemas, tener a Ramallo preparado por lo que pueda suceder. Sí, eso es. Cifuentes. Ahora no recibe ningún apoyo. Se toma su tiempo el Girona en hacer efectivo ese servicio lateral. Demasiado tiempo, parece. Ahora. Viene a pedirla a Samuel Elongo. El italiano que consigue rescatar ese balón. Pere Pons cambia el juego hacia la parcela zurda. Por ahí lo va a intentar el conjunto de Pablo Machín. El ofrecimiento de Fran Sandaza buscando a Borja García. La apertura para Adai. Adai que rompe por fuera ante Lagos Junior. Sigue Adai, le ha cazado. Hay falta en el lateral del área. La falta de Lagos Junior del Costa Marfileño que cazó ahí Adai Benítez. Falta y si hay tarjeta pues tampoco te diría que no y tampoco te diría que el árbitro se excede. Pérez Montero indica la falta. Es que lo ha cazado. Ahora vemos la repetición. 1, 2 y aquí a la de 3. ¡Plac! Sin balón. Para mí la tarjeta es clara. Te voy a decir lo complicado de que un diestro aparezca desde ahí. Y te lo digo sobre todo porque lo tengo fresco en la memoria. Lo que sucedía la jornada pasada. Y es que Adai Benítez, por norma habitual, lo que hace es romper hacia adentro para buscar su nado natural. Pero si empieza a salir por fuera, ahí ya le genera dudas a todo el mundo. Pues esta duda la ha generado una falta muy clara de Lagos Junior, que el árbitro ha pitado pero que no ha mostrado tarjeta. Para mí lo era. En fin, tampoco haremos un debate en un programa especial. Se va a sacar la falta. Preparado Borja García, 2 hombres en la barrera del Real Club Deportivo Mallorca. Viene el envío de Borja al primer palo. Pone las manoplas Roberto Santamaría para despejar ese balón. Quiere reelaborar el Girona, el centro de Cifu. Golpea en la figura de Juan Emanuel Julio. Será córner favorable al conjunto catalán. Como quiso sorprender Borja García. Iba dentro, Y ya no solo sorprender, y es que se le echan encima a Roberto Santamaría para molestarle. Y ahí, si el portero no está contundente, si duda un segundo, se lo come. Acaba seguro mal la jugada para sus intereses. A esto se le llama. Y va a haber cambio, va a entrar Ramallo finalmente. Por fin hay cambio en el Girona. Seguramente después de esta acción. Seguro, no mandan los cánones a hacerlo esto antes de un córner, No, es una regla no escrita. El disparo que se acaba marchando por parte de Adai Benítez, le pegó de primera desde la frontal para acabar la jugada y ahora sí, andaba en lo cierto. Kiko Olivas. Andaba en lo cierto, sí, tanto señor. Jorge como Pablo Machín con esa duda, ¿no?, que entendía como tal el preparador del conjunto catalán. Ve que Kiko Olivas no está en condiciones de poder continuar y llega el turno de Jonás Ramallo. Seguramente a él le hubiese gustado saltar de titular, pero ahora se le abre una oportunidad para formar parte de esa defensa de 3 que en las primeras jornadas ha sido inamovible en cuanto a nombres. Este futbolista de Baracaldo, de 23 años, que ha tenido algunas idas, algunas vueltas entre Girona y Bilbao, jugando con el Athletic, jugando con el filial. Y siempre parece que se queda definitivamente en el Girona, al menos eso dijo este verano. Una lesión importante, tuvo que seguramente cortó un poquito esa proyección meteórica que para muchos
acabaría con él como uno de los fijos en el Athletic Club en la defensa. Ahí tuvo ese periodo en el que no pudo tener continuidad y seguramente eso le ha lastrado en exceso. Cuidadito. El recorte de Edu Campabadal y falta de Samuel Elongo. Y cuando dicen que los atacantes no saben disimular a la hora de hacer faltas, yo creo que el italiano acaba de enseñarnos el porqué. Llegó tarde, entró al recorte de Edu Campabadal y acaba provocando una falta que puede ser peligrosa, porque hacia allí se dirige ya Juan Emanuel Culio, un zurdo que seguramente la va a querer cerrar. Estaremos atentos pues a la portería directa del guardameta del Girona, Yacine Bonou. Ahí vemos cómo maniobra perfectamente Edu Campabadal y cómo llega dejando la pierna Samuel Elongo. Antes te dije falta, esto también lo era, ahora yo creo que también es falta, que lo ha sido. Y también si muestra la tarjeta, pues tampoco me extrañaría nada. No ha habido tarjeta ni en la primera ni en la segunda. Quiere mantener este nivel Pérez Montero, se vota la falta. Pasa por encima Juan Domínguez, le pega a Culio. ¡Gol! 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 Del Real Club Deportivo Mallorca. Y yo se lo apuntaría a Culio, pero como ayer le pasó lo que le pasó a Manu Lanzarote, vamos a tener que esperar. En todo caso, el disparo del argentino venía con gran potencia, llegó a tocar a alguien por el camino en un jugador del Girona. Esa trayectoria cambió y acabó por despistar a Yacine Bonou. Nada pudo hacer el marroquí para evitar el primero. Se adelanta en el Iberostar Estadio, prácticamente en el ecuador de la primera mitad, y este gesto que acabamos de ver creo que es muy significativo. Anota Culio. Real Club Deportivo Mallorca 1, Girona 0. Bueno, pues ha tardado el Mallorca. Es verdad que la toca Es Longo. Longo, Samuel Elongo, que comete la falta y además pone el pie provocando el autogol del futbolista. Al final, si hacemos caso a lo que pasó ayer, yo creo que el gol será de Longo. Sea de Longo o sea de Culio, ha tardado el Mallorca 3 horas y 21 minutos en marcar un gol en Son Moix. Primer gol, por tanto, del Mallorca para su parroquia, que sea a favor. Siempre lo ha sido a favor. Primer gol en Liga 1-2-3, que marcó Brandon en Copa. Sí, llevas toda la razón. Pero, bueno, este gol parece que alimenta un poco los ánimos del público, que sigue encendido ante esta jugada. Moutinho. La avalancha ofensiva del Real Club Deportivo Mallorca, segunda parte. La firma Thierry Moutinho en esa acción individual por el carril central. Se perfila para pegarle con la izquierda y el zurdazo que sale no demasiado lejos del poste izquierdo de la portería de Yacine Bonou. Lo disfruta el Iberostar Estadio. Qué ganas tenía de poder darse un alegrón como este. Reacción en los banquillos, Jorge Chanca. Pues os podéis imaginar la reacción de Pablo Machín, prácticamente nula. Eso sí, no ha habido carrerita, pero sí Fernando Vázquez ha tenido un gesto similar al que ha tenido con Culio. Se ha ido jugador por jugador, chocando las manos con todo su elenco, buscando cohesión, buscando seguramente intensidad, tanto fuera como dentro del campo. Ha dudado el Mallorca ahora en esta jugada defensiva y al final la tiran fuera porque hay un jugador tendido en el suelo, Lagos Junior. El costamarfileño con problemas, parece que serios, y no sé si es muscular. Le hemos leído en los labios lo que le dolía. Y calienta Paul Roger. Pues preparado Paul Roger por lo que pueda suceder, y ya sería accidentado el inicio. Primero cambio obligado muy pronto en el Girona, y Lagos Junior que se toca esa parte posterior de su pierna izquierda, a la altura del gemelo. Veremos si ha sido un golpe, pues no, Ahí vemos como parece que tiene malas sensaciones y es él solo el que se echa al suelo. Aunque ahí le vemos participar de nuevo. Estaremos pendientes de cuáles son sus reacciones y la percepción que podemos tener desde aquí del estado físico de Lagos Junior, que acaba recuperando ese balón. Jugando Juan Domínguez. Limpia esa jugada hacia el costado opuesto para que pise y arranque Joan Oriol. Ahí el Girona que intenta presionar arriba sobre la salida de balón. Aparece de nuevo Joan Oriol en el círculo central. Aguanta con fuerza. El lateral izquierdo se va al suelo. Entrada de Pere Pons. Pero la jugada continúa con Brandon. Conectando con Thierry Moutinho. Busca el pico del área. Quiere romper a Ramallo. Sigue Thierry Moutinho. Pico del área. Se gana la línea de fondo. Sigue haciéndose un pequeño lío, pero retrasando el balón para Culio. Llegaba Cifu. La pelota que le va a caer a Ramallo. Se lanza con todo Culio. El Girona que quiere salir y contragolpear. Lo va a hacer con 3 efectivos. También cerraba con 4 el Real Club Deportivo Mallorca. Eloy Amagat buscando el desmarque de Fran Sandaza. Ha encontrado al toledano. Sandaza que pone el centro. Acaba despejando Héctor Juste.
consigue solventar la situación defensiva el conjunto de Fernando Vázquez, pero el Girona lo tiene claro, a la mínima que puede, quiere atacar a campo abierto, y si se despreocupa de ello el Real Club Deportivo Mallorca, por ahí va a encontrarse en situaciones de equilibrio o incluso desigualdad numérica. Le falta un poquito más de mala baba, un poquito más de instinto asesino. Aquí vemos la repetición del gol, como la toca claramente Samuel Longo, desvía el balón, se lo dejamos a Longo. Bueno, decidirá el árbitro, pero en fin, yo se lo apunto a Longo. Yo te lo digo por la similitud con el tanto que vimos en el día de ayer, con esa falta que puso Manu Lanzarote, llegó a tocar David Rodríguez y al final el colegiado en el acta se lo acaba atribuyendo al delantero de la agrupación deportiva Alcorcón. Así que este gol no le vale a David Rodríguez para sumar en su cuota de goles marcados, porque los de propia portería evidentemente no cuentan. 1-0, gana el Mallorca, están ustedes en Gol. Faltan muchos minutos para que se acabe la primera mitad, algo menos de 20, y todos los 45 de la segunda parte. Tenemos la llave mágica y tenemos ganas de cantar más goles, sea del equipo que sea. Balón que acabó enviando muy largo ya Simono, y que permite la recuperación inmediata del Real Club Deportivo Mallorca, que sale por mediación de Antonio Raillo. Viene a ofrecerse Thierry Moutinho, de nuevo Raillo, la media vuelta, ahora no quiere poner en riesgo el balón en la central, el dorsal número 4, y vuelve a entregar para Roberto Santamaría. Venía a presionarle Samuel Longo, desplaza en diagonal buscando la cabeza de Lagos Junior, el que tocó fue Juanpe, y ese balón impulsado por el 15 del Girona se marcha directamente fuera. Camino de la media hora de la primera mitad. El primer objetivo para el Real Club Deportivo Mallorca está hecho. Era el de adelantarse en el marcador, aunque quizá contra otro rival y planificando el partido de una manera determinada, el Mallorca podría confiarse en guardar esa renta. Sí. Pero viendo lo que hemos visto del Girona en lo que llevamos de temporada, Ramón Sánchez Pizjuán, Montilivi, han sido varias las situaciones donde el conjunto de Pablo Machín ha sido capaz de rehacerse, de reponerse de un golpe y de acabar puntuando. Por tanto, guardamos aquí la llave. Vemos al público, notamos al público a través de los micrófonos de ambiente bastante más animado, Jorge Chanca. Pues sobre todo después del gol, aunque es de justicia decir que normalmente el público de este Iberostar Estadio tampoco es demasiado ruidoso, salvo que haya que protestar algo o celebrar algo. Son más de disfrutar del partido tranquilos. Qué plano tan extraordinario acabamos de ver de Pablo Machín. Estará pensando, Dios mío, ¿cómo arreglo esto? No está pensando en cosas francamente alegres, pero bueno, falta mucho tiempo todavía. Juan Domínguez entregando para Lagos Junior, puede encarar a Dai, quiere salir por fuera Lagos Junior, el centro es bueno, llegaba al segundo palo Thierry Moutinho, apareció en extremis Cifu para poder evitar el remate del 21. Con el pecho orienta y retrasa John Oriol para que inicie Antonio Raillo con Roberto Santamaría. Por ahí llega algo desestructurada la salida del Girona a la presión. Thierry Moutinho, que ha quedado renqueante después de esa entrada. Se está doliendo y se está poco a poco acercando más a la banda, aunque parece que continúa. La verdad que era un balón dividido tras un gran servicio desde la banda derecha por parte de este futbolista de Lagos Junior, que ha obligado a ir a los dos a por todas. Ahora ha sido Lagos Junior el objeto de falta en esa jugada que le permite al Mallorca respirar, que le permite no estar agobiado con ese resultado a favor y sin un Girona que le obligue a echar demasiados metros hacia atrás. Juan Rodríguez levanta el coro al interior del área, el control de Brandon, a punto estuvo de poder armar el lío a la media vuelta, el disparo finalmente es de Antonio Raillo, va a ser saque de esquina tras esa jugada en la que la retaguardia del Girona no se mostró del todo contundente. Le faltó algo de seguridad, parece no, anduvo algo insegura y con poca fuerza la cobertura del Girona, y al final el Mallorca acabó consiguiendo un córner. Julio la pone al primer palo. Ojo, Samuel Longo, que acaba regalando un nuevo saque de esquina, segundo consecutivo para los de Fernando Vázquez. Algo tibio ese intento de despeje, el atacante italiano que ya fue protagonista en la diana del conjunto bermellón. De nuevo Julio la pone cerrada, acaba atrapando Bono, se reproducen los problemas para la escuadra de Pablo Machín. Un nuevo centro, un nuevo problema importante
en esa zona donde no se puede ser tan blando. Faltó contundencia, lo decíamos justo hace un minuto en la jugada anterior, como al Girona le faltó bastante más fortaleza, más fuerza, más energía para despejar ese balón que acabó en córner, y en esta jugada ha pasado casi 3/4 de lo mismo. Se quedó el delantero del Mallorca casi en semifallo, rematando una pelota que si no está a punto Yassine Bonu, ese ahora mismo estarías cantando el segundo gol del Mallorca, pero ahora ataca el Girona. Y lo hace con Eloy Amagat, el capitán que pisaba el cuero, acaba perdiendo, quiere salir Juan Rodríguez, que bien ha metido el cuerpo Pere Pons para acabar recuperando y poniéndole fin a un nuevo intento de contragolpe por parte del conjunto local. Con Ramallo entregando para Pere Pons, se le van a echar encima, no le permiten darse la vuelta, tiene que apoyarse otra vez atrás en Ramallo. Ese balón es una caja por abrir, era algo que ponía en igualdad de condiciones ambos equipos, y al final se acaba llevando el juego a su terreno el Real Club Deportivo Mallorca con Lagos Junior. Acción individual de Lagos Junior, le quiere pegar, la quiere romper con la zurda, le acabaron cerrando el camino al jugador costamarfileño y vuelta a empezar. Hay falta de Juan Emanuel Culio y va a ser cartulina amarilla, la primera del partido. Y derribó a Borja momento García. para el que va a aprovechar Fernando Vázquez para dar entrada a Paul Roger. Vamos a ver a quién sacrifica. Pues será Thierry Mutiño, que era el que andaba con problemas. Posible, sí. El más renqueante, sí, después de esa acción en el área. Vamos ahí la jugada, como la idea de Culio no era ni más ni menos que acabar de una manera u otra con la carrera de Borja García. Preparado por Roche, ese va a ser el cambio en el Real Club Deportivo Mallorca. Va a entrar al terreno de juego el barcelonés de 22 años, pero con una historia curiosa, ¿eh? Así. Es de los pocos futbolistas que puede decir que ha estado en la cantera del Barcelona y del Real Madrid, además pasando de una a otra. Bonita historia. Ahí tenemos al que va a reemplazar a Thierry Moutinho, a Paul Roger. Ahora que me viene a la memoria, Héctor, tenemos otro, Roberto Trasorras, gran futbolista del Barça B, de la cantera blaugrana, y también militó en el Real Madrid B, Castilla. Que hoy he visto la primera parte de este encuentro entre el Real Madrid B y el Leoa. Sabes que yo soy también muy de segunda B. Y no ha sido un partido de aquellos que digamos de guante blanco entre Real Madrid y Real Madrid Castilla y Leioa. Ha acabado la primera parte con 11 jugadores por bando, pues porque Dios o porque el árbitro ha querido. Se han dado hasta en el carnet de identidad. Y a lo que tú dices, sí, a pesar de que sí que es cierto que es tradición en la Liga 1-2-3 que durante cada verano sean muchos los jugadores que procedentes de un mismo equipo de la categoría se vayan a otro, sí, también es verdad que muchos jugadores de la segunda división B, tras un gran año, acaban obteniendo el premio de dar el salto al fútbol profesional. Así que está muy bien tener esa imagen fresquita para lo que pueda pasar en breve. Balón largo que regala directamente el Girona a los pies de Roberto Santamaría. La memoria, sabes que hay que tratarla sobre todo con nueces. Hablabas de este futbolista, hablaba yo de Roberto Trasorras, y ahora, bueno, por aquellas cosas de la memoria se me ha ido el santo al cielo, pero este jugador del Hércules, que estuvo en la cantera del Real Madrid Castilla y en el Barça B. Cuando me venga a la memoria te lo digo. Jugó en el Hércules, Barça B y Real Madrid Castilla. Seguro que hay alguien en casa que pronto nos puede echar un cable si no lo sacas tú antes, Sergi. Sí, bueno, no lo sacaré, si me viene bien, si no nada. También estará alguien por casa diciendo, pero ¿cómo es posible que no lo digas? No me viene, ya me vendrá. El balón era para Brandon, ese era el destinatario en principio, pero el cuero se marchó directamente fuera. Preparado para el servicio Adai Benítez, uno de los futbolistas que más kilómetros recorre, al igual que Cifu. ¿Cómo es la gente? En este esquema Kiko de Femenía. Pablo Machín. ¿Cómo es la gente? Gracias a todos por refrescar mi frágil memoria. No sabes lo de la memoria, hay veces que tienes recuerdos y datos de los años 40, 50, 60 y no te acuerdas de Kiko Femenía. Gracias a todos. Gracias, Luis. Juega el Girona, 1-0. El cuero es de Juanpe. Acaba retrasando para Yassine Bonu. Aparece imaginando esa pérdida, ¿no? Brandon, y obligó directamente a Roberto Santamaría a jugar en largo. El pelotazo en ese balón dividido tocó a Adai Benítez, se la quiere llevar Borja García, despeja Héctor Juste, la pelea Lagos Junior, y estamos entrando en un panorama de partido con poco control y con poca incidencia sobre ambas porterías, situación que obviamente agradece
padece el Real Club Deportivo Mallorca. Borja García le pega desde lejísimo. Zapatazo de Borja García que sale por muy poquito por encima de la portería de Roberto Santamaría. Y decreta saque de portería. Decreta saque de portería, pero me ha dado la sensación y estoy del 99,9% convencido de que ha tocado, de que ha rozado el balón el guardameta del Mallorca. Pues a ver si en esta podemos salir de dudas. Bueno, aunque muy ligero, no se aprecia ligero, ahí. Yo creo que sí que toca. Sí lo toca. Pues andabas tú en lo cierto, ¿eh? Desde la lejanía sí. Lo pudiste percibir casi mejor que nosotros. Es un tema de buenas dioptrías y yo es verdad, Jorge, que quizá también por la experiencia, antes de una repetición me guardo la opinión para opinar si acaso, posteriormente. Sí. Llega el balón para Jon Oriol. Arranca Jon Oriol por dentro, la pedía, la reclamaba Juan Rodríguez. Aparece Brandon, quiere ganar ese balón, tampoco lo consigue. Y es que Brandon en esa posición de delantero centro, a mí que me perdone Fernando Vázquez, pero no le acabo de ver. Te va a perdonar, seguro. Será banda favorable al Girona, lo va a hacer. Efectivo ese lanzamiento Miguel Ángel Cifuentes. Tifo a poco más o menos de 10 minutos. Veremos lo que añade Pérez Montero a esta primera mitad. La devolución para Cifu, quiere ganar línea de fondo, le persigue Paul Rogel, centro de Cifu muy cerrado, sin problemas, para que acabe atrapando Roberto Santamaría. Ahí tenemos al técnico de Castro Feito, con un reto por delante ilusionante, importantísimo. Un reto que también trae consigo atada una exigencia mayúscula, pero para exigencia Fernando Vázquez siempre ha acabado respondiendo. 290 partidos en primera división, 98 contando el de hoy en segunda división, y su currículum, bueno, pues no te cabe en una tarjeta de tamaño del carnet de identidad. Bueno, empezamos por el Lalín ya en los años 80, siguiendo por el Racing de Ferrol, el Lugo, el Compostela, el Real Oviedo, el propio Real Mallorca, se fue al Betis, se fue a Las Palmas, fue al Rayo, Real Valladolid, ya acabó Celta de Vigo, Deportivo y ya de vuelta a Mallorca. Y casi se acaba la primera parte, sí, recitando el currículum de Fernando Vázquez. Se cruza Juan Pep, quiere proteger ese balón ante Edu Campabadal. Al final la suerte se alía ahí con el zaguero del conjunto catalán para conseguir ganar ese saque de banda, que igual tampoco es un favor, porque va a aprovechar el Real Club Deportivo Mallorca para presionar arriba, para forzar el error, y fíjate tú si lo ha conseguido Juan Rodríguez, entregando el malagueño para Lagos Junior, quiere proteger Lagos Junior, devuelve para Juan Rodríguez, acción parada, hay falta otra vez sobre Lagos Junior, que está forzando muchas situaciones de desequilibrio en ese costado derecho, y a Dai Benítez lo que le está obligando es a trabajar tanto en defensa que luego la lucidez en ataque no acaba apareciendo, y eso que el Girona ha tirado 2-3 contras en la primera mitad, pero poco más. Cierto. Está haciendo buen partido el Mallorca. El Girona, es verdad que es un tópico, pero está haciendo el suyo. Simplemente que le falta un poquito más de pólvora, más de mala baba y más puntería. O sea, casi todo de cara a la portería rival. Y en zona defensiva tampoco se le está haciendo un gran trabajo. Le falta contundencia, se bota la falta. ¡Bonú! Le pegó Culio buscando el segundo palo. Hasta allí se habían desplazado 3 jugadores del Real Club Deportivo Mallorca buscando el remate con toda la intención del mundo. Cómo arrastra el primer palo Héctor Juste, y cómo con toda la intención del mundo aparecen los 3, Brandon, Juan Rodríguez y Antonio Raillo, a ver qué podían pescar en ese segundo palo. Es el cuarto saque de esquina favorable al Real Club Deportivo Mallorca en esta primera mitad. Junto al esférico Juan Manuel Culio. El golpeo del ex del Real Zaragoza buscando la cabeza de Raillo. Cuero rechazado en la frontal, rápido para abortar un posible contragolpe Lagos Junior. Se la queda de nuevo el conjunto de Fernando Vázquez. Manejando Culio para Jon Oriol. Quiere salir el Girona, pero veo algo apelmazado al conjunto de Pablo Machín. Cierto es, y voy a insistir, que en este tramo inicial de temporada el Girona ha sido capaz de mezclar tiempos o ratos de juego muy malos con otros en los que parece padecer una metamorfosis, y es un equipo radicalmente opuesto. Pero es que precisamente Pablo Machín lo ha recalcado esta semana otra vez. Buscamos ser fieles a nuestra filosofía, pero sobre todo con continuidad, con esa continuidad de temporadas anteriores que le ha permitido estar arriba. Y eso sin olvidar que la campaña pasada fue de menos a más. De muy menos a mucho más, casi el peor equipo, de la primera vuelta, y seguramente el mejor equipo de la segunda vuelta. Retrasando Antonio Raillo a los pies de Roberto Santamaría. Ventaja para Juan Rodríguez. Al final la filosofía es puntuar y ganar partidos, sea media inglesa, saques
4 puntos en 2 jornadas. Esa es la filosofía que le gusta a los entrenadores. Bueno, si no juegas muy bien, pero puntúas, tira para adelante. Ojo Brandon, viene Brandon, quiere más Brandon, se la deja atrás, pero ahí deja el detallito con el tacón Brandon para Juan Emanuel Culio, la rompe Culio. El balón se va por encima de la portería de Yacine Bonu. Advertencia para la zaga del Girona. En cualquier descuido puede aparecer Brandon, que a pesar de no ser un delantero centro nato, para eso sí que está, ¿eh? Es rápido, es intuitivo y además tiene calidad de sobras. Yo pensaba que la pasaría a la derecha, es más, su compañero se la pedía, se emborrachó, pero estuvo bien esa idea última de pegar el taconazo cuando casi nadie lo esperaba. Y Culio, que en fin, no solo piensa 10 minutos para tirar a portería. Si ve el agujero, la enchufa. ¡Ojo a la contra del Girona! Samuel Elongo se apoya en Borja García. De nuevo, el italiano entregó de primeras para Eloy Magat. La apertura para Adai Benítez. El centro de Adai hacia el segundo palo. Quiere llegar Cifu. Llega a tocar la pelota Cifu, pero tan y tan forzado que no puede darle la dirección que quería. Ese cuero, buen trabajo también defensivo por parte del Real Club Deportivo Mallorca. Y ahí está la habitual de Adai. Romper hacia adentro, poder poner el centro, pero la réplica en defensa por parte del Mallorca con ese repliegue por parte de Paul Roger. Dejó en nada ese acercamiento del Girona. Bueno, pues nada, estamos ya en los últimos minutos, estamos en la recta final de este Mallorca 1, Girona 0, partido entretenido como siempre, aquí en Gol con goles, de momento 1, pero ya digo, insisto, de momento solo 1, y saben ustedes que todo puede pasar. Estamos en la quinta jornada y esto es como acaba, no como empieza, pero es importante sumar puntos porque estos suman igual los de ahora que los de final de temporada. Ojo a la contra del Girona, buscaba ese balón, se desvanece. Buscaba ese balón Fran Sandaza, con mucha menos participación en esa punta del ataque que Samuel Elongo. Yo no sé, y seguro que tú me ayudarás porque lo tienes visto tras su paso por el Real Club Deportivo Español, a pesar de que no jugó demasiado. ¿Raillo? Me da la sensación, que Samuel Elongo se encuentra más cómodo cuando es la única referencia en ataque. Pero espérate que viene el Mallorca, viene Brandon. ¡Qué detallazo de Brandon! ¡Qué detallazo de Brandon! Si es que se le cae el talento de los bolsillos. La tarjeta, Jorge, para Cifu, ¿no? Sí, señor. Pues se la anotamos a Miguel Ángel Cifuentes tras esa acción. ¿O es para Eloy Magat? Pues es para capitán, sí. Entendemos. A ver si podemos ver de nuevo la jugada porque vale la pena. Sí, es para el capitán. Es para el capitán. Disculpas, me he confundido, sí. Brandon Thomas a Eloy Magat. Fíjate. ¿Y a qué velocidad lo hace? Que eso es lo más complicado. Falta clara, tarjeta clara, que se va a caer ahora mismo. Ahora te contesto el tema de Samuel Elongo porque la falta es peligrosa. Ojo a la escuadra derecha. Está preparado Juan Rodríguez, está preparado el malagueño. Le va a pegar a Juan Rodríguez la comba al segundo palo. Tiene que aparecer Yacine Bonu. Palmea ese balón por línea de fondo. Va a ser córner para un Real Club Deportivo Mallorca que quiere acabar la primera mitad en búsqueda del segundo. Bofetón a la pelota y el balón que va directamente a la mascota de Son Moix. Se lamenta Fernando Vázquez cada vez que hay una mala finalización de sus jugadores, pero tendría que también alegrarse de que la jugada finalice y no se le dé la opción al Girona de tirar una contra, que mal no lo hace, desde luego. Ojo al córner. Y atención, porque el que le va a pegar es Juan Emanuel Culio. Y esto es sinónimo de peligro, de que algo puede pasar. Y de momento una caída en el primer palo. Fue Héctor Juste el que se fue al suelo. Toca Lago Junior. Falta. Para la jugada Pérez Montero. Indica falta en ataque del Real Club Deportivo Mallorca. Una falta que tampoco le viene mal porque una vez que no acabó con remate la jugada, le da tiempo a poder ubicarse de nuevo en zona defensiva. Desplaza Lago Junior con su mano izquierda a Cifu. Ha indicado la falta Pérez Montero. Falta que se saca ya en lo que puede ser casi, o sin el casi, la última jugada de la primera mitad para el Girona Fútbol Club, si es que la aprovecha. Samuel Elongo, es verdad que cuando estuvo en el Español vino en época de vacas flacas, llegó en el mercado de invierno, hombre, y tampoco realizó una cifra nada desdeñable para ser un goleador. Marcó 5 goles en aquella campaña en la que estaba en el banquillo el gran entrenador del Tottenham, Mauricio Pochettino. También le pudimos ver en una breve experiencia en el Rayo Vallecano, así que esas eran pues las imágenes que tenemos en el recuerdo en nuestro fútbol de un Samuel Elongo que estuvo más discreto en el Rayo, no marcó ni un gol. En su llegada de nuevo a la Liga 1-2-3, esta vez en el Girona, nos ha dejado 3 goles saltando desde el banquillo.
El balón en el círculo central. Estamos a escasos segundos de que concluya la primera parte. O mucha prisa se da y el Real Club Deportivo Mallorca, o esto se va a acabar sin que pueda finalizar la jugada. Bueno, pues no, espérate, porque van a ser 2 minutos. Con 2 minutos llega al 47, por los 2 cambios seguramente. Sí, entendemos que cuando han tenido que asistir a unos y otros, y también el tiempo que se ha perdido en esas modificaciones. Lo está haciendo todo, o casi todo. Samuel Longo dispara, sale desviado, provoca una falta que a la vez genera el gol que él mismo se introduce en su portería. Activo Longo, pero un poco desdibujado. Debería centrarse el futbolista italiano. Ahí está Fernando Vázquez, viendo cómo su equipo por el momento está dándole forma a lo que sería su primera victoria en la Liga 1-2-3 de la temporada. Suma 2 empates, 2 puntos. Lo dicho al inicio. Arranca en este partido que cierra la quinta jornada como colista, pero de ganar podría dar ese saltito, ese saltito que le deje ya en una zona más tranquila, a pesar de los resultados que decíamos de los equipos que estaban abajo. Están empezando todos ya a conseguir su primera victoria. Y el Mallorca, bueno, ya tampoco vamos a dejar ya de hablar de una vez de historial, etcétera, etcétera, pero claro, en esa zona con 2 punticos, francamente se está muy incómodo. Ojo que ahora puede aumentar la diferencia, un segundo gol, si es que aprovecha bien el córner. Minuto casi 47, casi. La pega Julio, la levanta mucho hacia el segundo palo. Ha superado ese balón a todo el mundo. Se marcha directamente por la línea de fondo. Y fíjate cómo ha sido el envío, que desde aquí veía las reacciones en la grada del Iberostar. Pedrada absoluta y córner casi que se desperdicia. Así se acaba la jugada. Fernando Vázquez con cara de circunstancias diciendo: ¿cómo es posible que no aprovechemos este córner? Es que ahí podía acabar también la primera parte. Y casi medio partido con 2-0, pero no aprovechó bien el Mallorca esta ocasión. Se lanza la falta a favor del Girona. Ahora sí que puede ser la última, pero debe darse prisa al equipo de Pablo Machín. La levantó Juanpe y fíjate que ha mandado el colegiado a los jugadores camino del túnel de vestuarios cuando todavía no habíamos alcanzado el 47. Si añades 2, añade 2, no 1:50, y más cuando la tiene uno de los 2 equipos y acaba de bombear una pelota cerca de la corona del área. Si son 2, son 2, si es 1, es 1. En fin, es una apreciación, si quieren ustedes no me hagan caso. No he entendido esta apreciación de Pérez Montero, que ha pitado el final cuando estaba cerca de la corona del área del Mallorca. En fin. Pues cuestión de tiempo o no, con esa última polémica, ahora sí que van a tener unos minutitos de descanso todos los jugadores del Real Club Deportivo Mallorca, los jugadores del Girona y el quinteto arbitral. Tenemos también unos minutos nosotros para poner todo en orden y para poder imaginar, analizar, pergeñar qué va a suceder en este segundo periodo. De momento lo gana el Real Club Deportivo Mallorca 1-0 por la mínima. La diana se la podríamos dar a Julio, se la podríamos dar a Longo. Tendremos que esperar también para ver qué sucede en el desenlace de este partido. En unos minutos estamos de vuelta aquí en el Iberostar Estadio. Vayan ustedes a la nevera, estiren las piernas y nos escuchamos. Hasta ahora. Mazda 6. Recuerdo en el túnel una anécdota que nos mira así de reojo, nos guiña el ojo y se va a Balak, que era el capitán. Wallace, me coge así y le da aquí, Wallace, ¿qué tal Wallace? Nosotros nos empezamos a reír, salimos sin esa tensión, olvidándonos de un poco todo. No pasa ni un momento en que no pueda entrar de lleno en el deporte en directo. Puedo gritar y chillar en cientos de estadios diferentes al mismo tiempo. Soy miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo. Soy miembro de Bet365. Presión desde el primer segundo. Gol a los 2 minutos. Que presionen arriba. Ganarles la espalda y gol a los 2 minutos. Y a remar a favor. Y a jugar nuestro juego. Fácil. Chupado. El Barça Atlético pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros. Llama al 1444. Si te gusta sentir la pasión desde la grada,
Vivir la magia del partido sin salir de casa. O con tus amigos desde tu tienda. Solo hay un lugar. Sportium multiplica la emoción. Regístrate ahora en la web y doblamos tu primer depósito. Hasta 200 euros para jugar online. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Esta temporada el crack eres tú. Rasca la Liga de la 11. Cada jornada gana hasta 60.000 euros al instante y muchos premios más. Rasca la Liga de la 11. Solo una aseguradora te certifica que en todas las reparaciones realizadas en su red de talleres colaboradores se utilizan recambios originales. ¿Es esa aseguradora la tuya? Línea Directa. Por el precio de un tercero es el seguro con todo. 902-123-968. Quieren ver más imágenes de toda la jornada, ya han visto los goles, pero aquí, en la próxima hora, vamos a enseñarle imágenes espectaculares. Cuando acaba la jornada, con la emoción aún en la retina, es hora de darle la vuelta al fútbol. Visitar su cara más desenfadada, poner la cara B y dejarse llevar. Como cada lunes, aquí después de toda la jornada, aquí estamos. De esto se encarga a partir de ahora Rodrigo Fárez. La diversión está asegurada. Mañana, los lunes al gol, en Gol. Tan aisladas y sin embargo tan próximas. Rivalizan en belleza, en clima, en playas, en infraestructura hotelera, en gastronomía, en paisajes, en cultura. Dos islas que son dos joyas y que en cuestión de fútbol son capaces de rivalizar hasta en el césped. Aquí no habrá ninguna clase de compadreo insular. Este jueves, la Liga 1-2-3. Tenerife-Mallorca. En Gol. No hay excusas para evitar entrenar y dejarse llevar por la ociosidad. Aunque si descuidas ciertas obligaciones para estar con nosotros, podrás disfrutar de los deportes más espectaculares. Por tanto, siempre y cuando sea por un buen motivo, que aparezca la pereza. Vive la Liga Santander en Gol. Los mejores clubes de Europa tienen a grandes figuras en el césped y canales propios para conectar con sus fans de todo el mundo y con todos nosotros. Me gusta mucho, me gusta el estilo de juego. Se respira un ambiente realmente positivo en el club. Ahora seleccionamos lo mejor de las televisiones del City, el Arsenal, el Milan, el PSG y el Dortmund para ofrecer contenidos exclusivos. Los grandes más cerca que nunca, en Gol. La trayectoria de la Roja en los últimos años es intachable. 2 títulos de campeón y 2 subcampeonatos en las 4 ediciones de la Copa del Mundo disputadas en el siglo XXI. Está claro que contra Marruecos, España puede y tiene que tirar de calidad, de pegada o de galones. Esta noche, Copa del Mundo de Fútbol Sala. España-Marruecos. En Gol. En cualquier deporte hay 2 factores clave para ser el mejor: la rapidez y la constancia. Por eso queremos que te enteres de todo justo cuando suceda. Y estaremos cada hora en punto contándote en primicia cada detalle. Ruedas de prensa, declaraciones, resultados, noticias destacadas, siempre con rigor y neutralidad. No renunciamos a nada. Porque sabemos que eres exigente y solo quieres lo mejor de lo mejor. Por eso queremos ser tu referencia informativa en el mundo del deporte. De lunes a viernes, la mejor actualidad deportiva aquí, en Gol Sports. Hay equipos llamados modestos, unos más y otros menos, pero que se empeñan en defender sobre el césped la belleza del fútbol. Y suelen caer en gracia. Por fortuna, muchas veces, una especie de justicia divina los acaba situando donde merecen, en un lugar destacado. En Anoeta veremos un ejemplo práctico de nuestra teoría. Este miércoles, en directo, la Liga Santander. Real Sociedad Las Palmas. En Gol. Lo tenemos todo. Los goles, las mejores repeticiones, las jugadas, las reacciones,
La polémica, el análisis, todo lo que genera la mejor liga del mundo sin excepción. Si quieres disfrutarlo antes que nadie, este es tu programa. Cada noche, los sábados y domingos, después de la jornada de la Liga Santander, Directo Gol, con Felipe del Campo, en Gol. Cuando rigen las pasiones más arraigadas, acaba la temperancia y aparecen pensamientos de deseo. Se disfruta del contacto e incluso se permite un apetito desordenado. Y en ese momento se ama con exceso. Soy ciego, pero sé ver lo más importante. Como que pagar menos es lo mejor. Súmate a La Luz Justa. Llámanos cuando quieras. O La Luz, otra eléctrica, es posible. Build now. Fire! Perfect. Seems that the enemy has hit a bit of a wall. Mobile Strike. Descárgatelo y juega ahora. Gratis en la App Store. Sitting in the morning sun. I'll be sitting in the evening come, watching the ships roll in. Then I'll watch them roll away again. Yeah. Sitting on the dock of the bay, I roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay, wasting time. There's nothing like being creative to reinvent a classic. Nescafé Dolce Gusto. ¿Por qué a mí? Si mi coche siempre duerme en garaje. Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-333-333. 902-333-333. Vamos, vente a la Mutua. Del 15 al 21 de septiembre, ofertas imbatibles en MediaMarkt. Como la nueva PlayStation 4 Slim con 500 GB y DualShock por solo 289 €. Ser feliz cuesta muy poco. MediaMarkt. Si te gusta sentir la pasión desde la grada, vivir la magia del partido sin salir de casa, o con tus amigos desde tu tienda, solo hay un lugar. Sportium multiplica la emoción. Regístrate ahora en la web y doblamos tu primer depósito. Hasta 200 € para jugar online. Sportium, patrocinador oficial de la liga. Oye, cariño, ¿has encontrado ya el hotel? Sí, por supuesto, sí, ya casi lo tengo. Pero mira que esté cerca de sitios buenos para comer, ¿eh? Sí, pues claro. Pero Oscar se viene, ¿no? Ah, si quieres compartir el sofá con él, tú mismo. Usa Kayak y encuentra un hotel a tu medida. Reserva en kayak.es. Hola a todos. Enseguida empieza la segunda parte de este Mallorca-Girona. Está ganando el Mallorca 1-0, está consiguiendo su primera victoria de esta temporada. Así que nosotros vamos a entrar en Bet365.es, que es donde siempre apuestan los mejores, y vamos a conocer cómo están ahora mismo los pronósticos de este partido. Entramos en Bet365.es y vemos que ahora mismo la victoria del Mallorca se paga a 1,33. El empate a 4,33 por euro apostado. Pero si el Girona remonta y consigue su primera victoria de esta temporada, se paga a 12 € por euro apostado. Es decir, usted apuesta 10 € y se lleva 360 €. ¿Dónde? En Bet365.es. Ahora puede seguir usted apostando durante el partido en Bet365.es, que es donde siempre apuestan los mejores. Les dejo ya con la segunda parte del Mallorca-Girona. Cinco, 2, 1. ¿Me das el tuyo? Ya te llamo yo. La pendule Chao. fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Hola. Sí, soy yo. Nuevo Samsung Galaxy S7. Si te gusta sentir la pasión desde la grada, vivir la magia del partido sin salir de casa, o con tus amigos desde tu tienda, solo hay un lugar. Sportium multiplica la emoción. Regístrate ahora en la web y doblamos tu primer depósito. Hasta 200 € para jugar online.
Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Saludos de nuevo, tiempo de descanso todavía en el Iberostar Estadio. Los jugadores aguardan en esa bocana del túnel de vestuarios para saltar a disputar estos segundos 45 minutos, que veremos si son tal, porque tal y como acabó la primera mitad, igual Pérez Montero decide recortarle un poquito. Pero bueno, dejemos esa anécdota barra polémica aparte, porque ya saltan los protagonistas al terreno de juego en este partido que está ganando de momento el Real Club Deportivo Mallorca. Lo hace en una jugada en la que tendremos que esperar para saber si le dan el gol a Juan Emanuel Culio o a Samuel Elongo en propia portería. Pero de cara a esta segunda mitad, el guión para el Real Club Deportivo Mallorca, si fuese el de la primera mitad, sería pues perfecto, pero el Girona evidentemente espera que esto sea una cosa diferente en este segundo periodo. Sergi Mas, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Hola, ¿qué tal el refresco? ¿Qué tal el agua? Siempre viene bien, ¿eh? Siempre viene bien. Un descansito mientras vemos este bonito encuentro entre Mallorca y Girona, con victoria local momentánea por 1-0. Enseguida sabremos de la voz de Jorge Chanca si ha habido cambios o si va a haber cambios, que parece que sí, pero para eso está nuestro hombre en las islas, que aparte de comer una bonita ensaimada, pues nos informará de este cambio que va a realizar el conjunto de Pablo Machín. Pues el sacrificado en este caso va a ser Adai Benítez, y el hombre que entra es Sebas Coris. Pues no sé si es por algún problema físico o simplemente por el desgaste que le ha visto Pablo Machín a un Adai Benítez que le ha tocado lidiar en el primer periodo con Lagos Junior, y por ahí el costamarfileño le ha exigido una barbaridad. Bueno, pues si acaban así las cosas, si acaba esto con victoria del Mallorca, el Mallorca sumaría 5 puntos, tiene 2 más 3, 5, y se situaría en el 19º lugar. No es avanzar mucho, pero al menos es salir de los bajos del bloque de pisos, porque estar en el último piso, en el bajos segunda, pues duele bastante. Se sitúa, como digo, en el lugar número 19º, dejando el último lugar para el Nàstic de Tarragona, que recuerden, esta próxima semana hay jornada, martes, miércoles y jueves, y el martes y el jueves estaremos con ustedes con 2 partidos. El martes nos estrenamos con este Nàstic de Tarragona, colista, frente a Real Zaragoza, segundo, casi primero, no, por números es segundo. Nàstic Zaragoza el próximo martes. Fíjate si igual a nivel clasificatorio no significa demasiado para el Real Club Deportivo Mallorca la victoria, sí, pero sí a nivel de moral, conseguir la primera victoria, hombre, y obtener ese refuerzo anímico que también es importante para los de Fernando Vázquez, que buscan el primer ataque de la segunda mitad por banda derecha con Edu Campabadal. Bueno, por dentro para Juan Domínguez, llegó a poner la punterita para Culio, busca portería Culio, ese disparo blandito, inocente, se lo queda sin problemas Yacine Bonou. He dicho el partido del martes, Nàstic Zaragoza, lógicamente diré el del jueves, que es el Tenerife-Mallorca. Tenerife-Mallorca este próximo jueves aquí en Gol. Habrá que sufrir yendo a Tenerife, ¿no, Jorge Chanca? Habrá que sufrir un poquito, sí. Todo tuyo, Héctor. Allí no nos va a recibir el fresco que nos recibió allí en Zaragoza. ¿Cómo te odio? Juega el Real Mallorca. El cuero para que patee en largo Roberto Santamaría, buscando la cabeza de Lagos Junior. Se impuso Juanpe en ese duelo aéreo. Pierde de vista la pelota Juan Rodríguez. Se la lleva el Girona. Espera Pons. Se marcha entre dos. Perapón reclamaba una posible falta. Quiere llegar Fran Sandaza por el cuero. ¿Falta? Acaba indicando la falta Pérez Montero en el inicio de la jugada sobre Perapons. Perapons, que consiguió anotar, fue importante en la jornada pasada en ese gol que hacía la igualada en el duelo que acabó 3-3 en Montilivi, sí, entre el Girona y la Unión Deportiva Almería. No sé la cantidad de kilómetros que hace Perapons por cada partido, pero es verdad que son muchos. El año pasado jugó 39 partidos de 42 y no marcó ningún gol. Este año ya lleva 1, aunque no sea su misión prioritaria, pero es un auténtico, es un corredor de fondo. Hubo falta sobre Eloy Amagal, la falta cometida por Paul Roger. Vamos a ver ahí cómo tira de veteranía, Eloy Amagat yendo por el retrovisor, cómo llegaba Paul Roger intentando robarle la cartera. Borja García, arranca Borja, hay otra falta, le tocó levemente Brandon, y de haberla perdido ahí Borja hubiese generado un buen problema para su equipo. Ahí acabó indicando la falta Pérez Montero, falta favorable al Girona, que intenta levantar la cabeza en este segundo periodo. Ha estado bien Pérez Montero indicando la falta, además estaba al lado de la jugada. Preparado el propio Borja, uno de los jugadores que esta temporada
tiene que ser referente en el conjunto catalán. La levanta Borja, buscando el segundo palo. Se eleva para tocar Pedro Alcalá, pero no consigue dirigir ese cabezazo en búsqueda de la segunda jugada. Será saque de portería para el Mallorca. Vamos camino del 4 del segundo periodo. Ha empezado la segunda mitad con mucha pelea en el centro del campo, bastante brega, algo interrumpida con esas faltas. Y eso lo que hace es que ni uno por los vestuarios hayan salido a avasallar. Y a mí que me da la nariz. Dime. Perdona, Sergio, un apunte. Acaba de incorporarse al resto del elenco en el banquillo Thierry Moutinho con un vendaje no aparatoso, pero sí perfectamente visible desde mi posición, que está bastante alejada del banquillo. Te decía, Héctor, que a mí que me da la nariz, no sé si forma parte del deseo, que esto no acaba así 1-0, es una corazonada, igual va más allá del deseo, pero que esto no acaba así, no sé. Dilo corazonada, dilo presentimiento, dilo vaticinio, dilo apuesta, di lo que quieras, pero que esto no acaba 1-0, creo que sí. Y es posible que acabe 1-0 y me lo eches en cara, pero en fin, tenemos muchos minutos para comprobarlo. Está ganando el Mallorca 1-0. Y además va a tener un servicio de banda a favor el conjunto de Fernando Vázquez. Lo puso en juego Edu Campabadal, buscaba a Juan Rodríguez, acaba despejando Juanpe. Borja García, le pedían cautela a Fran Sandaza, que no se percató de la presencia de Héctor Juste. Y ahí vemos como el Real Club Deportivo Mallorca robó arriba y busca acabar la jugada. Brandon metía el cuerpo, se cruza perfectamente Jonás Ramallo y además Pérez Montero acaba indicando la falta del dorsal número 11 del Mallorca. Este atacante jovencísimo de 21 años, canterano del Real Club Deportivo Mallorca y además con historia, porque tras Pepe Gálvez, este ha sido el jugador más joven en debutar en partido oficial con la camiseta del conjunto bermellón. Y además dirán, pues con este nombre, Brandon Thomas, ¿cómo va a ser de Palma de Mallorca? Pues bien, es hijo de un inglés y de una granadina, criado en Mallorca, de Santanyí. Sí, señor, nacido en febrero del año 95. Es decir, que por mucho que nos despiste el nombre Brandon y el apellido Thomas, el segundo apellido es Llamas. Canterano de pura cepa. Falta a favor del Girona y además Pérez Montero se está llevando su mano derecha a un bolsillo exterior de su camiseta y está notando una tarjeta que no hemos visto, pero que ha mostrado a un futbolista. A ver. Por cierto, que ya hay parte para lo de Moutinho, lo acaba de facilitar. La cuenta de Twitter del club es un esguince de tobillo. Se la vamos a apuntar a Antonio Raillo. Parece clara. Agarrón, fuera del área. Vamos a comprobar si el Girona aprovecha esta falta. El ex del Español, que además de forzar con Fran Sandaza en esa jugada a Pérez Montero a mostrarle la cartulina, ha forzado también una falta que puede ser peligrosa. 4 hombres en la barrera del conjunto bermellón. Ahora se suma uno más, es Héctor Juste para darle centímetros. Preparado para el golpeo Borja García. Le pega al diestro. Borja buscaba la potencia, quería superar esa barrera que no se abrió. Mete el cuerpo Borja, quiere contragolpear Paul Rocher. Se la queda Eloy Amagat. Juega por dentro con Borja, triangula rápido el Girona. Jonás Ramallo, aparece en escena Juan Emanuel Culio para levantar los aplausos del Iberostar y para incomodar y cortocircuitar la fluidez que pretendía darle a esa jugada el conjunto de Pablo Machín. Sigue el movimiento a la banda. La sensación es que en estos últimos minutos o en estos primeros de la segunda mitad el Girona se lo está creyendo más, se está envalentonando bastante más. Bueno, que está dominando bastante más. Ahora le están reclamando una tarjeta de Samuel Elongo, que se ríe frente a Raillo, jugador que hizo la última falta del Mallorca y consiguió pues que le mostraron una tarjeta. Raillo se queja. Raillo le está diciendo al árbitro que, hombre, si no lo has visto claro, que consulte al asistente. Y es, bueno, para mí es falta, pero tampoco tiene por qué ir más allá. Jugamos siempre con la ventaja de la repetición, pero no se le observa a Samuel Elongo ningún movimiento voluntario con el brazo como para poder hacerle daño a Antonio Raillo, en este caso. Forma parte de la picaresca. A ver si hago ver que me duele mucho, a ver si hago ver que la entrada ha sido fuerte y a ver si el árbitro le muestra tarjeta al rival. Estuvo rápido para recuperar Sebas Coris. Quiso lanzar la contra, aunque la enfría un poquito Samuel Elongo. Se entretuvo en el centro del campo, pero aparece Pere Pons para guardarle las espaldas y para llevarse ese balón. Jonás Ramallo quiere de nuevo cambiarlo todo. A punto está de derribar por el camino a su compañero Pere Pons. La maniobra de Sebas Coris. Fintaba, encaraba ante Lagos Junior. Ahí no le deja pasar, le cierra la puerta al costamarfileño. Quiere morder Brandon.
y eso le obliga al Girona a mover rápido la pelota. Eloy Amagat, el control forzado, pero al final logró salirse con la suya. Sigue el capitán, como la levanta con la palanca para Cifuentes. El centro de Cifuentes golpea en Joan Oriol, gana metros el Girona. Intenta poco a poco encerrar al Real Club Deportivo Mallorca. Camino del 10 de la segunda mitad. Cifu. Se ofrece Fran Sandaza. Sandaza que recorta, se quiere meter Fran Sandaza, no logra superar a Juan Emanuel Culio. El despeje de Joan Oriol que toca en su compañero. Y volvemos a la misma escena, misma situación, lanzamiento de banda justo al lado del banderín para Miguel Ángel Cifuentes, que ahora busca un envío directamente dentro del área para Samuel Elongo. Protege, quiere hacer uso de su envergadura y acaba perdiendo la pelota y además cometiendo falta, y esa reacción le va a costar la cartulina amarilla al italiano. Sí, además mostrada con energía y con vehemencia por parte de Pérez Montero. Se enfadó mucho Samuel Elongo, que ahora recibe los gritos que ustedes pueden adivinar por mi error. Pues nada, se enfadó mucho Samuel Elongo y además le pegó un bofetón al esférico, con la mala suerte que tenía la grada joven del Mallorca a 5 metros. Comentabas, Héctor, que había efectivamente movimiento en la banda solo por parte del Mallorca. Por el momento son Óscar Díaz Ansótegui y Damià Sabater. Además también tenemos el dato de la afluencia de público, 8.696 exactamente. Pues esos son los que han venido. Y perdona, Héctor, porque salen justo a calentar, discúlpame. Cristian, en este caso, Portu y Granell, Alex Granell. Pues para el Girona. Portu y Cristian Herrera son las soluciones más ofensivas que guarda en el banquillo Pablo Machín. Y por ahí, ante la falta de generación de oportunidades, seguramente Pablo Machín quiera tocar algo. Eloy Amagat. Levanta el capitán para Sebas Coris, obligando el Girona en esta segunda mitad a defender mucho más a Lagos Junior, a estar mucho más pendiente en labores defensivas. Julio, la recuperación, entrenando para Paul Rocher, se quiere marchar en velocidad, ha perdido el cuero en el círculo central, recupera el Girona, que quiere jugar rápido, quiso poner a prueba a la zaga del cuadro bermellón. Buena respuesta por parte del bastión defensivo de los de Fernando Vázquez. Ahora sí que ha sido pícaro de verdad Juan Emanuel Culio para forzar esa falta de Cifu. A esto se le llama experiencia, esto se le llama jugar de espaldas a la portería, casi como si fuera un futbolista de fútbol sala. Fíjate cómo baja la cintura, ¿eh? Sí. Estamos ustedes viendo el Mundial aquí en Gol. Y como si fuera un futbolista, decía, de fútbol sala, pues provocó la falta clara de Cifu. Brandon se quiere marchar ante el acoso de Jonás Ramallo y también de Eloy Amagat, del capitán, que fue el último en tocar ese balón. Respiro para el conjunto local, que veía como estaba teniendo mucho balón en los últimos minutos. El Girona se puede meter en el área. Paul Rocher, el cambio de ritmo, puede acabarla. Paul Rocher ha tenido que sacar el pie para despejar abajo. Yacine Bonu. Clarísima la oportunidad para el Real Club Deportivo Mallorca, que no ha podido acabar este joven futbolista. Paul Rocher lo hizo todo bien, pero solo le faltó ponerle la guinda. La sensación es que tenía que haber pasado antes a un compañero que podía haberla pasado antes con el exterior de su pierna derecha a alguien que estuviera cerca del punto de penalti para rematar la jugada. No lo hizo y se lanza un córner que lo hace ahora el Mallorca. Otra vez Julio buscando a Antonio Raillo, también andaba por ahí Juan Domínguez. Está más rápido Lagos Junior, quiere superar a Eloy Amagat, el capitán forcejeando con el costa marfileño. Y acaba ganando algo positivo para los suyos Eloy Amagat en esa falta. Fíjate lo que tú decías, lo importante de la colocación, porque en velocidad punta, en cambio de ritmo, está claro que hay diferencias entre Eloy Amagat y Lagos Junior, pero luego hay otras cosas que son capaces de equilibrar esas diferencias. Detalle, tocando de taco de Samuel Elongo para Sebas Coris. Se marcha con velocidad Sebas Coris, se fue de dos, apareció al final Héctor Juste para poder enviar ese balón por la línea lateral. Hay equipos que eliminan de forma ipso facta la presencia de recoge pelotas cuando van ganando en el marcador. No lo ha hecho el Mallorca de momento. Nos acercamos a los 2 tercios de partido y así como el Girona sacaba de banda rápidamente, le han dado la pelota al futbolista visitante. Longo, de espaldas a portería, se quiere girar el italiano, busca el cuero en profundidad. Yo creo que ahí Fran Sandaza no se percató de que porque era bueno. Venía Cifu dibujando ese desmarque perfecto. Cifu, hay falta del propio Cifu. Hay falta y parecía lucha libre entre Cifu y Culio.
Ahí se queja Miguel Ángel Cifuentes después del encontronazo con Juan Emanuel Culio. Lucha libre grecorromana. Y a Samuel Elongo una reacción airada parecida a esta ya le costó la cartulina. Cuidado, que Pérez Montero tiene la mano floja hoy. Casi minutos 60, es decir, un cuarto de hora de la segunda mitad. Sigue venciendo el Real Mallorca por 1-0 al Girona Fútbol Club. El golpeo, el largo de Roberto Santamaría, buscando arriba a alguien que la pueda pelear, porque en el juego aéreo Lagos Junior y Brandon no son los mayores especialistas, sin lugar a dudas, y por eso adelanta un poco su posición Juan Rodríguez en todo ese tipo de envíos. Hubo falta de Juanpe. Vemos cómo llega a tocar primero a Lagos Junior, luego el balón, pero le vio Pérez Montero. Y yo creo que la intranquilidad de Fernando Vázquez es por lo corto del resultado. Sí. No nunca se sabe. Por el desarrollo en sí del partido, porque sí que es cierto que es un dominio del Girona, pero algo ficticio porque no acaba las jugadas. La pone Juan Rodríguez al interior del área. Pues mira, casi como ayer el Alcorcón, que era un dominio ficticio, le faltaba rematar más las jugadas. A la media vuelta buscaba poner el centro Paul Rocher, acaba taponando Cifu, y el Girona que consigue vivir un tiempo cerca del área rival. En la última estuvo cerca de anotar Paul Rocher y ahora lo que consigue es llevar el partido a otra zona del terreno de juego donde no pueda tener tanto riesgo. Joan Oriol con el Lea Magat. Joan Oriol que se adorna con la bicicleta para Juan Domínguez. El recorte de Paul Rocher. Paul Rocher que se hace un pequeño lío, aunque le da continuidad a la jugada, la pone atrás, es buena para Juan Rodríguez. El disparo del malagueño de primeras se marcha prácticamente sacándole astillas al poste derecho de la portería de Bono. Gran oportunidad para el Real Club Deportivo Mallorca después de esta gran acción individual de Paul Rocher, que por un momento parecía haber perdido la brújula, pero la encontró de inmediato para seguir con esa jugada y fíjate, casi sin mirar la pone atrás. Balón peligrosísimo para un Juan Rodríguez que se ha quedado pues prácticamente a 1 metro de poder hacer Dian. Paul Roger le hizo un dribbling al aire, regateó a la nada, pero al final Albricias le salió bien el balón, pudo centrar bien para que su compañero Juan Domínguez disparara a portería. La pelota salió desviadito, muy cerquita del palo derecho de la portería de Yassine Bonu. El Mallorca que tiene minutos mágicos, otra vez a la carga. Y lo hace de nuevo Paul Roger, el centro trastabillado, pero la segunda acción vuelve a sonreírle al Mallorca. Con ese centro que busca ahora Brandon Thomas. Otra vez insistía con ese tipo de balones laterales y sobre todo lo que está consiguiendo ahora el Mallorca es que en esa superioridad en banda, con las incorporaciones de Joan Oriol, con las caídas de Brandon, apareciendo por ahí también Paul Roger, es que le dé tiempo a llegar al remate a algún jugador más. Y ahí, en esa suerte, lo está probando Juan Rodríguez. Toca de cabeza Juanpe. El Girona que intenta sacudirse esa presión y lo va a hacer montando el contragolpe con Samuel Elongo. Para mí salió. Y para ti también, porque aquí el que manda es el asistente. Sí. Y así lo indicó. Dice, ¿qué ha pasado? El portero del Mallorca está diciendo Santamaría, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que ha salido la pelota. Cada vez soy más fan de leer en los labios las cosas que dicen los futbolistas y cada vez soy más antifan de que se pongan las manos encima de la boca para que no le podamos leer las cosas. En fin, también tienen su derecho, solo faltaría. Lagos Junior consigue ganar el saque de banda. Lo protestaba Borja García, pero ahí el costamarfileño sacó rédito a su insistencia. Y Pablo Machín, que se vio obligado a realizar cambios y que todavía tiene por delante alguna opción para poder modificar a un equipo que ahora mismo lo está fiando todo a esto, a correr con espacios. Fran Sandaza, acción individual, se interpone Juan Emanuel Culio. Fíjate cómo la acaba sacando el argentino para no complicarse la vida, pero agradecida la afición bermellona después de ese regreso a toda prisa de uno de sus jugadores con más talento. Pero si es que además del talento le aunas el sacrificio, con eso te ganas a cualquiera. Auténtica mole Juan Manuel Culio, este futbolista argentino de 33 años que se interpuso muy bien en la carrera de Fran Sandaza para evitar que lograra centrar o quién sabe si chutara a portería. Vuelve a empezar el Girona.
Lo hace desde atrás, con esa maniobra peligrosísima en defensa del conjunto catalán. Quiere llegar Alcalá al suelo para rectificar su propio error. Lagos Junior, no era Alcalá, era Juanpe, el que arriesgó muchísimo y el que a punto estuvo de poner en serio riesgo, lo diré, su propia portería. Vemos ahí cómo llega a tiempo para poder rebañar ese balón y luego mantiene la compostura ante Lagos Junior, un Juanpe que se permitió una licencia prohibida para cualquier defensor en esa situación. Córner para el Real Club Deportivo Mallorca, que está cercando, buscando el segundo del partido. Preparado Juan Rodríguez. Fíjate el baile en el interior del área. El cuero de Juan Rodríguez. Llegó a la frontal. Ahí despejó Eloy Amagat. Cierra el Mallorca con Edu Campabadal y con John Oriol. El envío de John Orioles. Bueno, no hay fuera de juego de Juan Rodríguez. Puede poner el centro. La pone abajo. Le cae a Paul Rocher. De primeras. Golpea a Paul Rocher por encima de la portería de Yacine Bono. Acabó la jugada el Real Club Deportivo Mallorca, pero sin la puntería necesaria para poder incomodar al guardameta marroquí. Da la sensación, o al menos es la que yo tengo, que todo el esfuerzo que está haciendo el Real Mallorca para subir un gol al marcador le cunde muy poco. Es decir, que trabaja mucho y al final el gol ha venido de un autogol de Samuel Elongo. Lo decía Fernando Vázquez, nosotros también lo recalcábamos en la primera mitad. Si alguien puede visionar de nuevo el partido del Real Club Deportivo Mallorca ante el Real Oviedo en este mismo escenario, verá cómo el choque transita por unos derroteros parecidos. Lo que pasa es que le vuelve a suceder lo mismo. Hoy ha llegado el gol en esa acción fortuita, aunque buscada, pero el otro día no. Y el hecho de la intranquilidad de Fernando Vázquez seguro que es eso, que la renta es tan corta que cualquier accidente puede echar por tierra un gran trabajo durante muchos minutos. Se sentaba ahora Fernando Vázquez en el banquillo del Real Mallorca junto al histórico delegado y exfutbolista Damián Amer. Bono golpea en largo. Quiso ganar la posición Fran Sandaza. Se elevó para ganarla Héctor Juste. Aunque el cuero vuelve a estar en poder del conjunto visitante. El envío de Alcalá buscando a Cifu. Le quiere ganar la espalda a Paul Roger. El último en tocar ha sido Cifu y con la mano. Cifu, ¿verdad? Sí, sí. Vuelve a ser saque de portería. La protesta de el volante diestro del Girona Fútbol Club no le sirve absolutamente para nada, porque hay otra vez en un enorme trabajo de solidaridad por parte de los jugadores del Mallorca. Un futbolista que ha entrado para atacar, fíjate hasta dónde llega para defender. La tocó con la mano, al final sacó de puerta, no pitó la falta del colegiado, la de kilómetros y kilómetros que hace Cifu por aquella banda derecha. Bueno, es para poner ahí una parada de taxis y hacer una ida y vuelta. Dime, Jorge. Va a haber cambio, digo, en las filas del Girona, aunque por la distancia que tengo con el banquillo de Pablo Machín todavía no atisbo. No, todavía no sé quién es. Bueno, no te preocupes, que en breve seguro que salimos de dudas. Ojo, Brandon, no hay fuera de juego, la tiene para hacer el segundo. Brandon. Quiero verlo. Ha perdonado Brandon Thomas en la más clara que haya tenido el Real Club Deportivo Mallorca para doblar su ventaja. Se queda en el mano a mano. Brandon Thomas ante Bono, le aguanta el marroquí y le cierra muchos espacios, pero no todos. Opta por colocar abajo Brandon. Ahí sí se la pasa por encima. Sí, sí, es lo que esperábamos. Que es lo que esperábamos muchos, que parecía que la opción más fácil de Brandon Thomas era picar la pelota ante la salida de Yacine Bono. No lo hizo, optó por lanzar al primer palo colocadito, pero el balón le salió desviadito, muy cerquita, eso sí, del palo izquierdo. Y sobre la arrancada. Y es por todo el cambio, que ya está recibiendo las instrucciones de Pablo Machín. Muy bien, enseguida lo veremos. Preparado el enérgico Portu para ser uno de los relevos, una de las permutas. Un Portu que en el día de hoy le ha tocado probar lo frío del banquillo. Un Portu que venía siendo titular habitual en los planes de Pablo Machín y que ahora debe ser ese jugador que enlace, que arrastre y que tire hacia arriba al equipo. Borja García entrega para Eloy Amagat. Viene basculando el Real Club Deportivo Mallorca. Quiere generar por lo menos la igualdad numérica, porque por ahí insiste el conjunto de Pablo Machín con Pere Pons para Cifu. Cifu en estático.
Intenta ganar en profundidad, pero ahí se lo pone complicado el Real Club Deportivo Mallorca. Borja García, la frontal, puede ensayar el disparo, no le deja Juan Domínguez. Eloy buscando el cuero para Cifu, el recorte de Cifu, por ahí sigue sin encontrar la forma de poder meter el balón en el área. Un Girona que tiene paciencia, y ahora no entra en precipitaciones. Sebas Coris, fíjate cómo bascula el Mallorca y con eso le vale, ¿eh? Necesita darle mayor ritmo a esa circulación en el conjunto de Pablo Machín. Por dentro Pere Pons, el control a la media vuelta, arrastrando Pere Pons, buscando dentro del área Fran Sandaza, le acaban indicando falta. Falta en ataque como si fuera baloncesto, pero es falta. A Fran Sandaza porque le tenía ganada la posición a Antonio Raello, no le perdió la pista en ningún momento al balón. Y además se dispuso para afrontar con mayores garantías esa jugada. Viene el cambio, Jorge. Se marcha Eloy Amagat, que ha cedido su brazalete de capitán para Pere Pons. Y en este caso entra, como ya hemos dicho, Portu. El perfil de jugador es diferente, no queda duda. El mensaje de Pablo Machín es que en este minuto ya prácticamente 70 de partido hay que cambiar el lienzo como sea. Hay que empezar a buscar el ataque de la forma que sea más prolífica. Si es a la contra, es a la contra, pero por lo menos con gente fresca. Como ahora Portu, que llega en el lateral del área. Portu, que no consigue superar a Joan Oriol. Va a ser saque de esquina para el Girona. Primera participación de Portu. Primera situación favorable que fuerza este jugador murciano, llegado esta temporada procedente del Albacete. Sirve rápido en corto Borja García. Con Portu. Se la devuelve Borja García. Puede colgar, aunque se lo piensa Borja García. Quiso devolver para Portu. Buena recuperación de Brandon. Estaba la trayectoria del balón. Brandon, que quiere salir. Protege Borja García. No consigue. Dibujaron contragolpe el conjunto de Fernando Vázquez, que no haría demasiado bien en perder demasiado el control de la pelota. Pero es que claro, aquí juegan dos. Y por mucho que pretenda hacer algo el Real Club Deportivo Mallorca, también necesita contar con la colaboración de su rival. Y no anda por la labor, sin lugar a dudas. Cuero de Juanpe. Cambiando el tercio con ese balón largo para Samuel Elongo. Va a llegar el italiano, aunque la acción queda invalidada por posición antirreglamentaria de Samuel Elongo. No le hemos visto demasiados desmarques en esta segunda mitad a Samuel Elongo, algo a lo que acudía con frecuencia el conjunto de Pablo Machín en el primer periodo. Y ahí te voy a dejar a ti, Sergi, que andabas muy pendiente de esa posición, ¿eh? Sí, bueno, ya te digo yo que no lo era y que una vez más Iván X a la X, y van muchísimas veces, un asistente se equivoca, señala tarde, lo pita tarde el colegiado, y además un fuera de juego que no era. En fin, tampoco insisto, vamos a hacer ahora una campaña en un especial sobre este particular, pero empieza a ser un poco complicado y un poco grave el tema de los fueras de juego. Bueno, porque es las primeras jornadas, no pasa nada, pero hay jugadas que es verdad que no deberían acabar así, señalándose un fuera de juego que no es. Reclama otra falta Fran Sandaza. Se la pedía a Pérez Montero, se lo pedía también al cuarto árbitro, pero no le hicieron ningún caso. Portu recupera y juega atrás, apoyándose en Jonás Ramallo. Gira Jonás y da la opción de que inicie desde atrás a Bono, a Yassine Bonu por dentro. Recibe de espaldas a portería Borja García, se apoyó en Pere Pons. Juanpe, de nuevo con Pere Pons, le piden que gire y él acata las órdenes desde la banda y conduce ese ataque hacia el perfil diestro, por donde Portu quiso jugar con Cifu, así lo hizo, pero Paul Roger le robó la pelota a Cifu, que sigue, se levanta, se pone en pie y se acaba llevando ese balón para acabar forzando ¿qué? Pues el saque de banda es favorable al Real Club Deportivo Mallorca. Así lo indica el asistente. Y ahora cruce de palabras entre Cifu y Portu, que no acabaron de entenderse del todo bien en esa última acción. Inicia atrás Joan Oriol con Roberto Santamaría. Cuero dividido en el círculo central. Viene viendo ese vuelo del balón de frente para tocar a Alcalá. Se la queda el Girona. Borja García con Jonás Ramallo. Y Brandon, que le pide a sus compañeros que salgan un poquito, que se descubran, que tampoco pasa nada. Samuel Elongo ganando ese perfil zurdo. Puso el centro el italiano. Venía recortándole metros a toda velocidad.
Lagos Junior, pero el que acabó tocando fue Edu Campabadal. Cada vez estamos viendo más minutos. Ojo a esta pelota que viene bombeada tranquilamente para Santa María. Estamos viendo más minutos. Las cámaras orientadas hacia la portería del Mallorca, que no hacia la portería del Girona. Esto quiere decir que el Girona, bueno, le toma el pulso al partido, que ha cambiado el sentido del mismo, porque el partido empezó pues con dominio claro del Mallorca y que el Girona va a hacer la suya, pero por mucho dominio que esté teniendo, insisto que me parece una auténtica fotocopia del partido que vivimos ayer entre Zaragoza y Alcorcón. Alcorcón toca, Alcorcón domina, Alcorcón chuta, pero es bastante infructuoso. Así las cosas, sigue 0-0 y sabes lo mejor, que solo faltan 17 minutos para que se acabe el partido. Se me está pasando volando. Buena señal. 1-0 arriba para el Real Club Deportivo Mallorca, que tuvo un buen tramo en esta segunda mitad para poder lograr el segundo. No lo aprovechó y ahora está por ver cómo acaba definiéndose el partido. Sin un acoso hasta el final por parte del Girona, o si el Mallorca le acaba alejando de su propia área. Esa sería la mejor receta para el conjunto de Fernando Vázquez. Los de Pablo Machín, sin lugar a dudas, lo que quieren es empezar a generar ocasiones de peligro, que no han sido muchas en el día de hoy. No ha tenido que trabajar en exceso Roberto Santamaría. Va a ser banda para el conjunto catalán. Y Pablo Machín, que sigue dándole vueltas al partido. A ver si puede tocar alguna tecla que le haga tener opciones de puntuar en su visita al Iberostar. Cifu, se le echan encima como lobos tanto Julio como Paul Rocher. Acaba indicando falta del argentino Pérez Montero. Pera Pons no quiere perder tiempo. Movió rápidamente para Juanpe. Y este con Sebas Coris en la divisoria puede encarar. No le deja ganar en profundidad Edu Campabadal. Envío largo de Juanpe. Balón regalado por parte del defensor del Girona. Listo para entrar Óscar Díaz en el equipo de Fernando Vázquez. Pues yo no voy a jugar a adivinar quién va a ser el sustituto, pero Fernando Vázquez tampoco. Juan Rodríguez parece. No. Brandon, ¿ves? Es que iba a decir, no creo Brandon, que se vaya a liar la manta a la cabeza tal y como está el partido. Y no lo he hecho, no. Bueno, pues nada, es Brandon Thomas quien se retira y si entra Óscar Díaz, el autor del único gol hasta hoy que había marcado el Mallorca. Lo hizo en Cádiz, empatando a 1 en el Carranza. Pues Óscar Díaz, que sí que tiene un perfil más de delantero centro. Algo más, tampoco es un delantero centro, un 9 al uso, pero bueno, algo más que Brandon sí, que seguramente se encuentra mucho más cómodo en la zona de la media punta. Es un jugador más liviano, es un jugador que le gusta entrar en contacto con el balón con mayor constancia a lo largo del partido, y jugando de 9, pues eso tampoco le permite, ¿no? Tanto. Y ahora Óscar Díaz a ver qué puede conseguir. Ojo, ese disparo por parte de Fran Sandaza, salió mordido sin problemas, acabó atrapando Roberto Santamaría. Es de las pocas que ha conseguido dirigir a portería el conjunto de Pablo Machín. Sí, pero ves, contabilizamos ocasiones del Mallorca, contabilizamos ocasiones del Girona y tampoco estamos viendo unas grandes actuaciones de Santamaría, porque es que le han llegado muy pocas pelotas, y tampoco de Yacine Boru. Campabadal con Lagos Junior, triangula el Real Club Deportivo Mallorca, no llega Óscar Díaz, lo quería hacer Julio, al suelo rapidísimo Alcalá. El cuero que acabó recogiendo Antonio Raillo. Viene la aventura al ataque del central. Raillo para Juan Rodríguez. Mira a un lado, mira a otro. Se está ofreciendo Lagos Junior. Quiere jugar templando ese balón por dentro. Le cae a Raillo. Raillo que quiere buscar y encontrar a Lagos Junior. Y al final a la segunda lo acaba haciendo. Vaya detalle de Lagos Junior que va al suelo. No pasó nada. Pero sigue la jugada. Y puede contragolpear el Mallorca. Viene el séptimo de caballería con Borja García. Entregando para Fran Sandaza. La maniobra de Fran Sandaza. Falta. Le caza abajo Edu Campabadal, que se va a llevar la cartulina amarilla. Se le ha devuelto la de la primera parte, una falta clara de Samuel Olongo que provocó el único gol del partido, marcado además en propia puerta por el propio Olongo, y ahora Campabadal ha dicho, de aquí no pasas. Y pasó en la misma portería y casi, en la misma zona, no, justo en la misma zona, pero en la otra banda, donde ocurrió la falta. Aquí está la patada, la zancadilla. Primero le aleja la pelota y en ese giro rápido de tobillo que bien lo hace Fran Sandaza para orientar y marcharse de Edu Campabadal. Y este era el detalle que buscaba Lagos Junior, que me da la sensación de que se va al suelo con demasiada ligereza. Yo vi un desmayo, nada más. Bueno, pues nada, se va a lanzar la falta a favor del Girona. Faltan 13 minutos para que se acabe el partido. Puede venir el empate. Marca la estrategia Borja García. Le va a pegar con pierna derecha. Balón que va al segundo palo y fuera de juego. Acción invalidada por posición de fuera de juego. Entendemos que de Samuel Olongo. Sí, el costalazo se lo lleva Joan Oriol. Y ahí está el italiano en posición adelantada. Es clarísimo en este caso.
Jorge, te voy a preguntar, porque entendemos que en el día de hoy se va a repetir. ¿Qué tal fue la experiencia en el día de ayer con los entrenadores? Porque hoy con Fernando Vázquez y con Pablo Machín son dos entrenadores a los que les gusta hablar largo y tendido de fútbol. Pues la verdad es que la experiencia maravillosa. Además tuvimos la suerte de que salió todo perfecto y esperemos que hoy sea así. Bueno, pues eso lo podremos ver a partir de las 10 de la noche en directo. Muy instructiva la Ojo, espérate que viene el Mallorca. Le pegaba Paul Roger, busca la segunda opción en el conjunto de Fernando Vázquez. Quiere tirar un túnel. Héctor Yuste acaba despejando Juanpe. La inmediatez del partido que no nos deja parar ni a comentar nada, ¿eh, Sergi? Nada. Ya nos gusta ya. Que se vean cosas y que no las escuchen ustedes. Juan Emanuel Culio, pues eso lo he dicho, que a partir de las 10 de la noche en directo gol, lo mejor de la jornada de la Liga Santander, lo mejor de la jornada de la Liga 1-2-3 y también las primeras impresiones de ambos entrenadores a la conclusión de este partido. La pone Culio, se la va a quedar Yacine Bono, que no pierde tiempo. Ya puso ese balón sobre el tapete del Iberostar para que su equipo buscase correr, pero no lo ha conseguido. Ha conseguido el Real Club Deportivo Mallorca aplacar esas intenciones del conjunto de Pablo Machín, aunque ahora encuentran a Borja García entre líneas. Buen balón para Portu, perseguido por Juan Rodríguez. Portu que quiere conectar, quiere buscar a Fran Sandaza y ahí gana unos segundos Roberto Santamaría. Nada, pues que el Girona sigue en sus 13 de seguir, de intentar dominar, pero es aquello del dominio infructuoso. Aquella sensación que tenías que parece que las cosas dan mucho miedo, pero a la hora de la verdad, como cuando éramos niños y te ponían una inyección y el médico te decía, sin aguja, no te va a doler. Y yo me lo creía que decía, sin aguja. Y al final, la inyección era con aguja. Pues esto es lo mismo, el Girona ataca, pero le falta la aguja. Portu no consigue llevarle ese balón a Sebas Coris, aunque el rechazo favoreció los intereses del Girona. Sebas Coris dentro del área, el balón que quiere rematar Samuel Elongo, se la quedó Roberto Santamaría. Y ahí los jugadores del Real Club Deportivo Mallorca andaban como recriminando la actitud de Samuel Elongo, pero el italiano hizo lo que tiene que hacer, es ir a buscar ese balón. La réplica del conjunto bermellón es Lagos Junior buscando y encontrando a Juan Rodríguez dentro del área. Centro pasado, yo no sé si llega a tocar ahí o no Bono, pero se paseó la pelota por el área pequeña, no la tocó y no llegó nadie al remate. Era buena esta contra, era buena, ¿eh? Sí, al primer palo Lagos Junior y Óscar Díaz, que se viene buscando un posible envío atrás en vez de ir al segundo. Y fíjate el Mallorca que quiere presionar arriba. No quiere darle la opción al Girona de que entren en contacto los hombres del centro del campo y que ahí puedan encontrarse Pere Pons, Portu y Borja García. Yo creo que por ahí anda la clave de el Girona si quiere rescatar algo, porque tanto Fran Sandaza como Samuel Elongo arriba están peleando, están batallando, pero están rematando nada o muy poco y sus desmarques tampoco están encontrando demasiadas asistencias. Es que esta es la expresión, o nada o muy poco, y empieza ahora la tensión porque faltan algo menos o algo más en función de lo que añade el árbitro Pérez Montero, de 10 minutos para que se acabe el partido. Y ahora sí que cualquier gol desestabiliza al equipo rival. Sirvió la falta Borja García buscando a Pere Pons, la devolución de Pere Pons, que acabó por el camino, interrumpida por el cabezazo de Edu Campabadal. Sebas Coris buscando a Borja. Borja que no se esconde, Borja que la quiere, pero ve como el trabajo defensivo, la fiereza también en las marcas por parte del Real Club Deportivo Mallorca en el día de hoy se está haciendo notar. Ramallo para Alcalá, se le echaba encima Óscar Díaz, envío de Alcalá para Cifu, toca Cifu de primera para Fran Sandaza, se mete en el área Fran, sigue Fran Sandaza, quiere atravesar ahí varios cuerpos, pero la física es la que es y por ahí no podía pasar. Juan Emanuel Culio tiene todavía fuerzas para montar el contragolpe, se abrió para recibir Óscar Díaz. Fuera de juego. Sí. Ahí fuera de juego, miraba de reojo al asistente Óscar Díaz. Y claro. Desde hace un rato y acabó alzando el banderín. Y se acaba de enfadar y mucho. Se ha sentado con un gesto de enfado tremendo Fernando Vázquez. Es que entre que viene ya con el oxígeno justo Juan Emanuel Culio y no le dibuja demasiado bien ese desmarque, todo hay que decirlo. Óscar Díaz, que está algo lento. Una de las pocas
contra que puede montar el Mallorca en estos últimos minutos la ha echado a perder. Pero a ver ahora, porque Lago Junior buscaba a Paul Roger en el interior del área. Le cae el rechace a Juan Emanuel Culio. Entregó para Joan Oriol, mira hacia la portería, dispara Joan Oriol, toca en Ramallo, córner que le da la vida al Real Club Deportivo Mallorca. Al menos tienes unos minutos en los que presuntamente, quito lo de presuntamente porque tuvo una acción en Girona la primera parte que vino precedida de un córner a favor del Mallorca y casi es gol del equipo visitante. O sea que este córner pues da ahora mismo alas al Mallorca para que al menos no sufra acoso en su portería. Nos faltan algo más de 6 minutos para que se acabe el partido, más el añadido. Pita el árbitro, falta. El fuera de juego, fuera de juego de los alevines. Sí, por favor. Por favor. Regresa Juan Emanuel Culio, partícipe de esa última acción que vamos a ver a continuación. Y es que se la devuelve a Paul Roger. Es que vamos. Era el que se había quedado. Es una jugada casi de P3, ¿eh? Justo al lado del banderín de esquina. Bueno. Preescolar. El balón arriba para que lo intente pelear Samuel Elongo. Llegó a tocar de cabeza en el centro del campo el conjunto bermellón, el conjunto de Fernando Vázquez. Samuel Elongo que quiso ganar, que quiso matar con el pecho. Se le quedó estrecho el campo ahora al italiano. Y el Real Club Deportivo Mallorca, que a pesar de lo breve del resultado, de la renta tan corta que tiene, no se está parapetando atrás, ¿eh? No, ni mucho menos, ni mucho menos. Sigue buscando el gol con ahínco, sigue buscando el gol con ganas, pero es verdad que ha tenido una en esta segunda mitad, una de Brandon, y ya está. Y la de Paul Roche, que no acabó con remate, pero cierto, bueno. Sí, hasta aquí el currículum. Que a ver, tal y como está el fútbol, pues tampoco está nada mal. Ahora hay tarjeta amarilla. La de Brandon fue clarísima, ¿eh? Sí. Hay cartulina amarilla para Lago Junior. Otro más que ve la amonestación para un Pérez Montero que empezó tranquilo, pero luego ha perdonado las dos primeras faltas con tarjeta, pero le va la mano suelta a Pérez Montero, ¿eh? Está que a la mínima hace un gif de mano bolsillo. Borja García, un intento más a balón parado y otra vez con el resultado idéntico, el de no generar peligro sobre la portería de Roberto Santamaría. En ese tipo de envíos en los que el Girona no es que no quiera, porque es que suma a muchos jugadores al remate, pero que le está faltando precisión en ese tipo de envíos y no está pudiendo rematar absolutamente ninguno. Otra falta sobre Cifu, a cargo de Joan Oriol. Ahí vemos cómo recupera bien Miguel Ángel Cifuentes y acaba siendo derribado por el lateral izquierdo de Cambrils. Otra falta más, otra oportunidad para probar la estrategia de unos y de otros. Anima la grada joven del Iberostar Estadio. Balón buscando la cabeza de Alcalá. Quería aprovechar ese envío Ramallo. Y el Mallorca que sale en búsqueda de poder robar y salir. De momento no lo consigue. Centro de Borja García. Se la acaba quedando Roberto Santamaría. Hubo un momento ahí donde se le congeló la sangre a más de uno. Sí. Pero al final se la acaba quedando y con esa sonrisa. La sonrisa de la alegría, la sonrisa de decir menos mal que le he parado aquí. La tiene, se le queda en el aire como si fuera una burbuja. Y acaba deteniendo la pelota. En esta última jugada, ojo que había 6 jugadores del Girona dentro del área para rematar, 6 dentro del área. Es que ya no le va de ahí tampoco a los de Pablo Machín. Evidentemente ya quedan 3 minutos para el 90. Ya puestos, claro. Y hay que arriesgarlo todo por el empate. Borja García. Para Portu, retrasa Portu. El Mallorca que sigue insistiendo en esa idea de no permitirle al Girona encadenar 2-3 jugadas peligrosas en este tramo final de partido, donde nos vamos a regresar a la zona de banquillos con Jorge Chanca para ver cómo están viviendo unos y otros estos últimos minutos. Pues con tanto nerviosismo en el banquillo de Fernando Vázquez, que va a poner en liza a Ansótegui. Veremos quién es el sustituido de los que está ahora en el terreno de juego. La maniobra de Fernando Vázquez es una respuesta inmediata al tinte que está tomando el partido. Si el Girona quiere colgar balones, si Borja García se va a pasar estos últimos minutos poniendo el balón en el área, se necesitan centímetros. Y Jon Ansótegui por arriba puede ser una buena respuesta. 1,92 mide la criatura, 1,92 m. Falta que rescata en la banda a Óscar Díaz. Jugadas que
por sí solas dicen poco, pero sumadas al Mallorca le están dando mucho tiempo ganado en el partido. Y se va a marchar Lago Junior, el marfileño. Mira, casualmente extremo por un defensor. Es del mismo pueblo que Irmeta. ¿Cómo lo bautizas tú? El gato de Berriatua. Berriatua. Pues mira, es del mismo lugar. Joran Sotegui Gorostola. Se marcha Lago Junior. Gran primera mitad. Sí, señor. En líneas generales, gran partido el de Lago Junior, el del Costa Marfileño, que hoy por fin sí ha sido ese dolor de cabeza que espera Fernando Vázquez que sea para los laterales izquierdos del conjunto rival. Fíjate que tal fue así la situación que Adai Benítez casi que lo fundió. Sí, señor. Juan Rodríguez. Se bota la falta en corto, ojo. Para su socio, compañero de fatigas, es Juan Domínguez dentro del área. La quiere poner atrás, a ver si llega el remate. Balón hacia nadie, recuperación para el Girona, que viene con Cifo, al que no se le acaba la batería. Entrega Portu. Para Juanpe. Abre todavía más Juanpe con Sebas Coris. Por dentro la solución la encuentra en Pere Pons. Pudo haber falta de Paul Rocher. Deja seguir la jugada Pérez Montero. Balón que divisa perfectamente Isuan Uriol. El vuelo del lateral izquierdo para impulsar ese balón por el costado y para volver a ponerle freno a las intenciones del conjunto catalán. Borja García en el enganche, la media vuelta ante Juan Domínguez. Asiste para Pere Pons. Mira hacia la portería Pere Pons. El zurdazo se marcha desviado. Le pedía calma y tranquilidad Portu, al que ahí vemos gesticulando con su compañero. Sí. Porque es lo que tú dices, se está aumentando la presencia de efectivos del Girona en esta recta final de partido cerca de la portería, pero si no los utilizas y te precipitas, de poco sirve. Pues a lo tonto está ganando estos segundos que al final parecen minutos el guardameta del Mallorca, Santamaría, Roberto Santamaría, para ver cuánto acaba añadiendo Pérez Montero y su cuarto árbitro a este partido, que vemos cómo se está acabando. Y el Girona tendrá una o dos, y el Mallorca quizá tenga una también. Alguna de las dos puede ser definitiva. Sebas Coris, le persigue Paul Rocher. Fíjate que quería derribarle de la forma que fuese necesaria. Iba de todas con la idea entre cejas de acabar con ese ataque. Fue banda finalmente para el conjunto catalán. Buen trabajo de Óscar Díaz para superar a Borja García. El recorte, el derribo y la falta. Minuto y medio le queda esto para el final. Poco añadido Pérez Montero. Sí, pensaba que añadiría alguno más, pero en fin. Ha sacado dos faltas. En cuanto a presencia en el área, no ha rematado nada en los minutos que lleva Óscar Díaz, pero ha sacado dos faltas interesantes para parar el ritmo del choque y para conseguir que no suceda nada en este tramo final, en este epílogo, donde el Real Club Deportivo Mallorca está a un minuto de poder lograr su primera victoria en la Liga 1-2-3 de la campaña. Ojo que puede ser la última del Girona si la aprovecha. No la ha aprovechado porque ahora hay banda, pero es verdad que favorece al Girona. Y tendrá ahora su última ocasión, que la desperdicia contra del Mallorca. Con pocas ideas está en el conjunto de Pablo Machín en ataque en el día de hoy. Y eso le está condenando a vivir en esta recta final sin apenas opciones. No la tendrá el Girona. Y ahora todavía menos después de esa falta, donde Óscar Díaz se acaba abrazando con Fran Sandaza. Pero en los minutos, en los segundos, mejor dicho, que le quedan a esto, si el Real Club Deportivo Mallorca lo gestiona, ya está, se acaba. Ya lo tiene, faltan nada, segundos. A ver si Pérez Montero hace lo mismo que hizo en la primera parte, de señalar el final del partido cuando tocaba el Girona y pitó el final. Parecía que había pitado ya. No, pitó el final cuando faltaban 10 segundos y la pelota estaba cerca de la corona del área del Mallorca. Se vota la falta, ya estamos fuera del tiempo de añadido. Pérez Montero, que le cuesta poco, dice que esto se acaba. Todo el mundo la ducha y se acaba el encuentro. Ganó el Mallorca por 1-0. Lo quiso acabar ahí el Real Club Deportivo Mallorca y lo consiguió. Los jugadores del Girona, con todo su derecho, se van a por Pérez Montero para decirle, bueno, pues en este tiempo agregado se fue al solo Julio, se perdió casi medio minuto y ahora no lo has prolongado. No. Y creo que se ha llevado la cartulina amarilla también por el camino Pere Pons. Pere Pons, sí. No sé si fruto ya de la frustración o no, estaban en su deber los jugadores del Girona en ir a consultarle o manifestarle su opinión también a Pérez Montero, pero se acabó el partido y aquí lo que se acaba recordando son los puntos. En esta ocasión se quedan en casa en el Iberostar Estadio. Aplaude la hinchada bermellona porque ha visto por primera vez ganar a su equipo en la competición de la regularidad. Vaya si necesitaba la victoria el conjunto de Fernando Vázquez para ganar
ganar en confianza, para ganar moral y también para abandonar el farolillo rojo. Que no está nada mal el farolillo rojo que ahora ocupa el Nastic de Tarragona. Jorge Chanca, cuando tengas protagonista tú mismo, nos pisas, pides paso y tiene preferencia la entrevista a uno de los dos protagonistas o a los dos protagonistas. Esperamos por Emmanuel Culio. Muy bien, pues esperaremos esta entrevista al futbolista argentino del Mallorca, que hoy, un día más, una vez más, se ha dejado la piel, los sentidos, todo para que el Mallorca asume su primera victoria y se coloque en el cuarto por la cola, que ya tenía ganas y también se lo merece, que caray, tras la quinta jornada del campeonato de la Liga 1-2-3 en segunda división. Pues son 5 puntos los que suma tras 5 jornadas el conjunto de Fernando Vázquez, los mismos que suma el Girona de Pablo Machín. Solo ha conseguido una victoria esta temporada el conjunto catalán, pero está visto que no va a renunciar a su filosofía, ¿eh? Quiere ser perseverante en lo que le ha funcionado en las últimas 2 temporadas y el problema lo tiene sobre todo arriba. Necesita generar a partir de ahora algo más de lo que le hemos visto en el día de hoy, porque anteriormente sus números habían sido buenísimos. Era, antes de esta quinta jornada, el equipo que más goles había conseguido anotar en la Liga 1-2-3. Hoy no le funcionó arriba el equipo y abajo tuvo la mala fortuna de que en ese gol en propia portería de Samuel Elongo se le marcharon todas las opciones. Parece que está bajo Jorge ya con Emmanuel Culio. Efectivamente, Emmanuel Culio, jugador del Real Club Deportivo Mallorca. Lo primero, enhorabuena, ya no solo por haber aportado a esta victoria, sino por la victoria en sí, que primero os da 3 puntos que os alejan de los puestos de descenso, de la última posición de la tabla, y además seguramente en los ánimos os ayuda mucho para esta semana, esta jornada entre semana que va a haber. Sí, no, la verdad que muy contento, primero por el equipo, porque venía haciendo un gran esfuerzo, venía jugando muy bien, pero nos faltaba la puntada final, que es con lo que se gana, nos faltaba el gol, y bueno, hoy hemos tenido la suerte de hacer un gol, así que muy contento por el equipo y en sí los ánimos venían bien porque nosotros sabíamos que estábamos haciendo las cosas bien. Pues repito, enhorabuena y suerte para esta semana. Muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, Culio, futbolista del Mallorca, que lo ha dado todo. Ahora veremos las declaraciones de Manuel Longo con el fondo de Rafael y mi gran noche. Todo tuyo, Jorge Chanca. Estamos en este caso efectivamente con Samuel Longo. Samuel, una lástima el partido de hoy, aunque es verdad que habéis hecho menos ocasiones que habitualmente. Os ha planteado un partido difícil el Mallorca porque vosotros normalmente soléis tener muchísimas oportunidades de gol. Sí, hoy ha ido así, estaba muy cerrado atrás y no hemos generado mucho. Y vamos perdiendo, no creo que lo hemos merecido, pero eso es el fútbol. Pues muchas gracias y suerte para el próximo partido. Pues eran las palabras de los protagonistas en el micrófono de pie de campo de Jorge Chanca. Nosotros lo tenemos que dejar aquí porque tenemos mucha prisa. Muchas gracias, Sergi Mas. Un placer. Nos encontramos de nuevo entre semana. Hay mucha más Liga 1-2-3 en Gol. No se la pierdan. Hasta entonces, adiós. No hace mucho, Joan se miró el colesterol y le salió un poco por encima de 200. Poca broma. Y decidí bajarlo más, pero no sabía cómo. Le recomendamos un Danacol al día. Funciona. Porque gracias a su fórmula única, reduce tu colesterol hasta un 10%. Comprobado. Un balón de 70 centímetros en un terreno de juego de 510 millones de kilómetros cuadrados. La Liga Santander, la mejor liga del mundo. Si tu empresa también quiere jugar fuera de casa, en el Santander te podemos abrir muchas puertas. Todas las del mundo. La Liga Santander, la liga al rojo vivo. La guitarra, los sombreros, la nevera, la maleta grande, la pequeña, los peluches, el equipo de buceo, la tabla de surf, el frisbee, los churros de piscina. Ah, y las raquetas de badminton, que nunca se sabe. Si eres de los que no renuncian a nada, tu marca es Skoda. Descubre las ofertas vuelta al cole en tu concesionario. Skoda, ¿para qué quieres un coche si no es para vivirlo? Chicos, los bocadillos sin corteza y de paté de atún, con punta y de pavo, y paté de york y grande. Venga, que nos vamos al cole. ¿Me lo cambias? No. El mundo del bocadillo.
Puede parecer un tema menor, salvo que se trate Bocata. Besito, ¿no? del bocadillo de tu hijo. Tapa negra, paté de atún, de pollo y de jamón York. En directo, Alberto el reportero. A mi madre antes la leche no le sentaba bien. Pero un día descubrió la sin lactosa de Puleva y... Puleva Mañanas Ligeras. La sin lactosa de Puleva ayuda a que sea fácil de digerir. Me encanta la leche. Sábelo todo. Y ahora todas las mañanas son así. Puleva Mañanas Ligeras. 8 de cada 10 declaran que la digieren mejor. Ana lleva aquí tanto tiempo intentando decidir si comprar el vuelo o no que acaba consultando a una vidente. Mi arma, ¿qué te pasa? ¿El precio del billete? Veo que sube. Uno espera, veo que baja. No necesitas una vidente. Kayak te indica si reservar o esperar a que bajen los precios. Prueba kayak.es. A mí no me han subido el precio de mi seguro. ¿Y a ti? Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-333-333. 902-333-333. Vamos, vente a la Mutua. Que nada te impida disfrutar de tus momentos especiales. Nuevos frigoríficos LG con puerta door indoor. Fácil acceso a tus momentos especiales. ¿Por qué reciclar botellas cuando podemos prescindir de ellas? Descubre la botella filtrante Brita Fill & Serve. Con su tecnología Active Select reduce el cloro y mantiene los minerales. Un producto sostenible que te ofrece un agua de excelente sabor. Con Brita, disfruta del agua filtrada. Brita, think your water. Con Yongueras ya no tendrás que elegir entre color y cuidado. Nuevo Yongueras Color Advance con 7 beneficios en un solo producto. Para una cobertura perfecta, un color intenso y un cabello más fuerte. Con Ultra Conditioner Complex y ácido hialurónico. Para un color y un cuidado espectaculares. Elige Yongueras. Color profesional en casa. Hay otra manera de estrenar vajilla cada día. Nuevo KH7 vajillas a mano. Girar, dosificar, limpiar y estrenar. KH7 vajillas a mano. Platos como nuevos. KH7. Funciona. Ahora Ya Te Como se va de viaje con Ya Te Como World Tour. Con el arroz 3 delicias a China. Con el couscous a Marruecos. Y con la pasta carbonara a la Italia. Pon agua al micro y listo. ¿A qué mola? Ya Te Como World Tour. Cómete el mundo en un ya. Trombocid Forte, solución eficaz para los hematomas superficiales producidos por golpes. Te sentirás mejor. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Ajustamos el cinturón a nuestros precios para que digas hola al mundo. ¡Hola! Solo hasta este domingo. Date prisa y compra tu viaje en Iberia.com. Sé que lo estás intentando, pero aquí sigo esperando. Necesitas más ayuda. Prueba Ali. Podrás perder hasta un 50% más de peso con una eficacia testada. Ali funciona. Y ahora con el formato de 120 cápsulas, más días de tratamiento a un precio muy competitivo. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Mientras que con tu dieta pierdes solo 1 kilo, con XLS Medical Captagrasas Direct en Sticks puedes perder hasta 3 veces más peso que solo haciendo dieta o te devolvemos tu dinero. Alarma es que tu pareja te diga: Antes te veía más guapo. Y agobio es que te digan: te noto el pelo raro. Nuevo Pilexil Cápsulas Forte. Su fórmula Forte actúa con fuerza desde el interior con ingredientes que cuidan el cabello. Pilexil Forte. Lo notas, lo notan aún más. Ya están aquí las ofertas imbatibles de MediaMarkt. Llévate los pesos pesados en televisores, electrodomésticos, smartphones y muchos más a unos precios que no tienen rival. Solo del 15 al 21 de septiembre. Ser feliz cuesta muy poco. MediaMarkt. Si el dolor te persigue durante el día, ponlo a dormir por la noche. Dolomidina, el primer tratamiento 2 en 1 sin receta que combina el paracetamol para aliviar el dolor y la difenidramina para dormir mejor. Dolomidina, el dolor duerme, tú también. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Me encantan los barquitas de All El Paso. Son tan fáciles de llenar. No. Que cualquiera puede hacerlo. Y ahora, tus barquitas de siempre en un tamaño más pequeño. Prueba las nuevas mini barquitas de All El Paso. Aún más fáciles de llenar y comer. Antes te veía más guapo. Te noto el pelo raro. Pilexil Cápsulas Forte actúa desde el interior con ingredientes que cuidan el cabello. Lo notan aún más. Tu boca tiene mucho que decir. Por eso cuidarla es tan importante. Con láser, gracias a la eficacia anticaries de su fórmula, tendrás una boca sana. Palabra. Pick Up, auténtica tableta de chocolate entre dos crujientes galletas. Pica un Pick Up y puede con todo. Nuevo vasito brillante quinoa, en tan solo un minuto para que no te pierdas nada. Esto es un tiro. La manera más fácil de tomar quinoa. Brillante, te lo pone fácil. This is her, this is him. The new fragrances by Zadig & Voltaire. La trayectoria de La Roja en los últimos años es intachable. 2 títulos de campeón y 2 subcampeonatos en las 4 ediciones de la Copa del Mundo disputadas en el siglo XXI. Está claro que contra Marruecos, España puede y tiene que tirar de calidad, de pegada o de galones. Esta noche, Copa del Mundo de Fútbol Sala. España-Marruecos. En Gol. Y para seguir conectado, no te pierdas de lunes a viernes la mejor información deportiva en Gol Sports. ¿Quieren ver más imágenes de toda la jornada? Ya han visto los goles, pero aquí, en la próxima hora, vamos a enseñarle imágenes espectaculares. Cuando acaba la jornada, con la emoción aún en la retina, es hora de darle la vuelta al fútbol. Visitar su cara más desenfadada, poner la cara B y dejarse llevar. Como cada lunes, aquí